Capítulo 1. El regreso de Lucía. El viento soplaba seco sobre el horizonte, y el polvo del camino se alzaba como un fantasma antiguo, testigo mudo de todo lo que se había callado durante años. La tierra roja del norte crujía bajo las botas de una mujer que volvía sin gloria, sin aplausos y sin promesas. Se llamaba Lucía, y traía en el rostro el peso de lo que había perdido, y lo que aún la quemaba por dentro. El pueblo no la esperaba. Nadie la esperaba. Caminó sola, con una maleta que parecía más un ataúd de recuerdos que un equipaje. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era el temblor de los que han tenido que huir y volver sabiendo que todo ha cambiado, menos el dolor. Vestía de negro, como quien ya no espera nada, pero aún así el sol de la sierra se ensañaba con ella, como si la juzgara por atreverse a regresar. Lucía. Lucía Cordero. La voz vino desde el umbral del viejo almacén de don Eladio. Era una mujer anciana, encorvada por los años y la desilusión. Se llamaba Matilde, y había sido comadre de su madre. Lucía giró el rostro lentamente, como quien reconoce el pasado en una pintura borrosa. La miró y asintió con un nudo en la garganta. Sí, soy yo. Y con esa frase se rompió el silencio de 10 años. El pueblo de Santa Esperanza del Norte era pequeño, pero tenía la memoria larga. Recordaban a Lucía como aquella muchacha altiva, que solía montar a caballo como si el viento la obedeciera. La que tenía risas de oro y ojos de luna. Pero también recordaban que, una noche de tormenta, su padre apareció muerto y ella desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que había huido. Otros, que la había raptado un hombre. Otros más, que se había marchado por vergüenza, aunque nadie sabía exactamente por qué. Pero ahora estaba ahí. Y el pueblo, que jamás olvida, empezó a murmurar desde las sombras. Volvió la hija del muerto. Dicen que lo mató el mestizo. Dicen que ella lo sabía todo y huyó con él. Lucía los escuchaba, como se escuchan los perros ladrar en la lejanía, sin miedo, pero con fastidio. Sabía que los fantasmas que traía no eran los únicos que tendría que enfrentar. Caminó hasta la vieja casa donde había crecido. Las ventanas estaban cerradas, el jardín muerto, y el portón oxidado. Metió la llave, la misma de hace una década, y giró. La cerradura cedió como si el tiempo no pasara, como si todo hubiera estado esperando su regreso. Entró. El olor a polvo y abandono la recibió como un abrazo áspero. El piano seguía ahí, cubierto con una sábana amarilla. Las fotos de su madre enmarcadas en las paredes. La cruz del padre colgando sobre la cabecera de lo que fue su cuarto. Todo estaba igual, menos ella. Se arrodilló en el suelo de madera y lloró. No con ruido, ni con escándalo. Lloró como lloran las mujeres que han sobrevivido demasiado, en silencio y con los dientes apretados. Sabía que había vuelto no solo por nostalgia, sino porque algo dentro de ella aún pedía justicia. Y entonces escuchó pasos. No dentro de la casa. Afuera, en la calle. Se levantó de golpe, caminó hasta la ventana y apartó la cortina apenas con 2 dedos. Lo vio. Alto, moreno, la piel tostada por el sol y el alma curtida por la vida. Cargaba una bolsa de cuero al hombro y un sombrero viejo que no escondía sus ojos oscuros. La miraba de frente, sin moverse, como quien encuentra algo que había perdido hace años, pero que no sabe si quiere recuperar. Lucía lo reconoció de inmediato. Era Ethan. El mestizo. Su amor. Su condena. Él no dijo nada. Solo se quitó el sombrero con respeto, inclinó levemente la cabeza, y siguió caminando por el camino de tierra. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salirse. No había visto a ese hombre desde la noche en que todo se vino abajo. Desde aquella noche en que su padre apareció muerto, y todos, culparon al mestizo. Volvió a cerrar la cortina, con las manos temblando. Ese pueblo no la había olvidado. Y él, tampoco. Pero algo había cambiado en Ethan. Ya no era el muchacho delgado que le escribía cartas escondidas en los establos. Había fuerza en su andar, rabia en su espalda recta, y algo oscuro en su mirada. No era solo un reencuentro lo que la vida le ponía enfrente. Era una prueba. Porque el amor, cuando vuelve en forma de deuda, puede doler más que la bala más certera. Y Lucía estaba a punto de descubrir que no solo había vuelto a su pueblo. Había vuelto al campo de batalla de su propia historia. Capítulo 2. El mestizo que nunca olvidó. Ethan no era un hombre que hablara mucho. Nunca lo fue. En un mundo donde las palabras se usaban para mentir y las promesas para traicionar, él había aprendido a guardar silencio y a confiar solo en lo que podía forjar con sus manos. Herrero por oficio, mestizo por sangre, y guerrero por destino, Ethan había pasado los últimos 10 años caminando entre la furia y la memoria. Nunca se fue muy lejos. Santa Esperanza del Norte era un lugar chico, y aunque pudo huir,
eligió quedarse. No por orgullo, ni por terquedad, sino porque alguien tenía que cuidar los restos de dignidad que su madre le había enseñado a sostener como escudo. No te avergüences de lo que eres, mijo, le había dicho Cheyenne cuando aún era niño y lloraba por los insultos de los hijos de los blancos. Eres mitad fuego y mitad tierra. Eres la tormenta que nadie vio venir. Y vaya si tenía razón. La madre de Ethan había sido una mujer apache, silenciosa, fuerte, de ojos que veían más allá del presente. Murió cuando él tenía 15 años, víctima de una fiebre que los blancos no se molestaron en curar. Desde entonces, Ethan aprendió a caminar solo, a soportar el desprecio, y a crecer como una piedra que no se rompe, pero que tampoco olvida. La llegada de Lucía removió algo dentro de él. La había visto cruzar la calle, delgada, con la melena recogida y los ojos bajos. Pero la reconoció al instante. Porque el amor verdadero no necesita mirar dos veces. Aunque duela, aunque arda, aunque se haya mezclado con el rencor. Lucía había sido la única que lo trató como hombre, no como mestizo. Lo había besado a escondidas, lo había amado con el alma, lo había prometido todo, hasta que la noche del asesinato cambió la historia para siempre. Esa noche, alguien apuñaló a don Cordero, el padre de Lucía, en la sala de su casa. Nadie lo vio. Nadie supo con certeza quién fue. Pero bastó una sola cosa para que todo el pueblo apuntara con el dedo, que Lucía y el mestizo se amaban. Fue él, decían los de sombrero ancho y corazón estrecho. Fue el indio ese, el que la andaba rondando. Seguro fue por celos. O por odio. O por sangre. Ethan no se defendió. No habló. No se escondió. Solo miró a los ojos al sheriff y dijo: yo no lo maté. Y eso fue todo. No hubo pruebas. No hubo juicio. Solo rumores. Y una sentencia social que lo marcó para siempre. Lucía desapareció esa misma noche. Nadie supo si por miedo, por vergüenza o por decisión. Solo quedó el vacío. Y él, con las manos manchadas por algo que no cometió, pero que nadie quiso limpiar. Por eso, cuando la vio volver, sintió el corazón crujir. No por el amor, por la deuda. Porque algo dentro de él aún ardía como una herradura al fuego, la necesidad de que ella supiera la verdad. O al menos, de mirarla a los ojos, y preguntarle por qué se fue sin decir nada. Esa tarde, Ethan volvió a la herrería. El calor del metal era lo único que aún podía domar. Golpeaba el yunque con furia contenida, como si cada martillazo fuera una palabra que nunca pudo decir. El taller era oscuro, lleno de herramientas colgadas y olor a carbón. Pero era su refugio. Su mundo. El único lugar donde nadie los señalaba. Hasta que escuchó pasos detrás de él. «Hola, Ethan». La voz era baja, temblorosa, como si viniera desde un lugar roto del alma. Él no volteó de inmediato. Dejó el martillo sobre la mesa, se limpió las manos con un trapo sucio y respiró hondo. Luego se giró, despacio, como un toro que reconoce al torero, pero aún no decide embestir. Lucía estaba ahí, más pálida, más frágil, pero con la misma mirada que lo había embrujado desde adolescentes. Ese tipo de mirada que no se aprende. Se nace con ella. «No pensé que te quedarías en el pueblo», dijo ella, como quien tantea el agua antes de meterse al río. «No pensé que volverías», respondió él, con voz grave, sin rastro de sonrisa. El silencio se hizo espeso, como esos momentos antes de una tormenta, donde todo se tensa, pero nadie se mueve. «¿Por qué volviste, Lucía?» Ella tragó saliva. Quiso decirle la verdad, que no podía dormir, que el pasado la perseguía, que tenía pesadillas con la sangre en el suelo y la cara de su padre. Que había recorrido muchos caminos, pero ninguno la alejó del recuerdo de Ethan. Pero solo dijo: tenía que cerrar algo. Él asintió con la cabeza. Solo una vez. Yo también. Horas después, mientras el sol se perdía tras las colinas, Ethan caminó hasta la tumba de su madre. Estaba en lo alto del cerro, rodeada de piedras y flores silvestres. Se arrodilló frente a la cruz de madera, marcada por los años, y habló en voz baja. Volvió, ama. El viento sopló fuerte, como si Cheyenne respondiera desde el más allá. Pero no sé si la quiero de vuelta, o si debo dejarla ir de una vez por todas. Una hoja seca cayó sobre su hombro, como una señal. Porque hay cosas que el tiempo no cura. Y otras que solo el fuego puede purificar. Escribe en los comentarios la palabra fuego si tú también has sentido que el pasado arde sin haber encontrado aún su justicia. Y quédate conmigo, porque el polvo del camino apenas empieza a levantarse. Capítulo 3. El silencio del pueblo. Santa Esperanza del Norte era un lugar pequeño. Y como todos los lugares pequeños, tenía una lengua larga y una memoria más larga todavía. Las fachadas de las casas parecían dormidas bajo el sol abrasador,
pero detrás de cada ventana, había ojos que miraban y bocas que susurraban. Lucía lo sabía. Desde que llegó, había sentido el peso invisible de las miradas. Mujeres que se santiguaban al verla pasar. Hombres que fingían no verla, pero apretaban la mandíbula cuando su figura vestida de negro cruzaba la plaza. Incluso los niños, que no sabían bien por qué, dejaban de jugar cuando ella pasaba cerca. El pueblo no olvida, y menos cuando no se ha dicho la verdad. Se hospedaba en su antigua casa, sola, en la misma cama donde había soñado alguna vez con escapar junto a Ethan. En la misma habitación donde su padre la había reprendido por mezclarse con el indio. En ese mismo espacio, el pasado se le presentaba como un animal herido que no la dejaba dormir. Cada noche, el silencio del pueblo era más ruidoso que el bullicio del día. Soñaba con el crujido de las botas de su padre bajando las escaleras, con la sangre extendiéndose en la sala, con el grito que nunca salió de su garganta, con Ethan mirándola desde la ventana, manchado de sombra, de dolor y de culpa que él nunca confesó. Y en medio de esos sueños, un murmullo siempre regresaba. ¿Por qué huiste, Lucía? Ni ella misma tenía la respuesta clara. La mañana del tercer día, Lucía salió temprano. Caminó por la calle principal como si cada paso fuera una confesión. Llevaba un vestido azul sencillo, el cabello suelto, y los ojos firmes, como si con su sola presencia quisiera recuperar un pedazo de su historia. Entró a la vieja iglesia. El padre Morales seguía ahí. Viejo, más encorvado, con la sotana raída y los ojos tristes como siempre. Al verla, dejó de limpiar el altar y caminó hacia ella con pasos torpes. Hija, susurró. Pensé que ya no volverías jamás. Ni yo pensaba hacerlo, padre. Se sentaron juntos en los bancos de madera. El incienso flotaba como un recuerdo espeso. Afuera, las campanas no sonaban desde hacía años. Adentro, los secretos nunca se habían dejado de escuchar. ¿Lo viste?, preguntó el cura. Lucía bajó la mirada. Asintió. Lo vi. Ya no es el mismo. Nadie lo es después de tanto dolor. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. El cura la miró de reojo, como quien conoce la verdad, pero respeta el tiempo del alma. Nunca te culpé, Lucía. Pero tampoco entendí por qué te fuiste así. Ella apretó los labios. Quiso hablar, contar, pero había algo que aún no estaba lista para soltar. ¿Y el pueblo?, preguntó ella. ¿Todavía creen que él? El padre suspiró hondo. Aquí la verdad importa menos que el rumor. Lo fácil es culpar al que no tiene padre ni apellido. Pero yo sé, hija. Yo sé que Ethan no fue. Lucía levantó la vista con un estremecimiento. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque vi al verdadero culpable esa noche. La iglesia entera pareció temblar. Las palabras del padre cayeron como piedra en el agua. ¿Y por qué nunca lo dijo? Porque tú ya te habías ido. E Ethan no quiso defenderse. Nunca entendí por qué. Lucía sintió un vacío abrirse en el estómago. Algo que no encajaba. Algo que dolía más que el recuerdo. ¿Quién fue, padre?, preguntó con la voz quebrada. El viejo cura la miró con una tristeza infinita. Eso no me toca a mí decirlo. Le toca a él, y a ti, si es que están listos. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Ethan estaba en el taller, pero no trabajaba. Tenía en la mano una pequeña caja de madera. La había guardado desde aquel día maldito. Nadie sabía que existía. Era el último recuerdo que tenía de Lucía. Una medalla de plata con su nombre grabado, una carta sin terminar, y un pañuelo manchado con algo que él siempre dijo que era tinta. Pero sabía bien que no lo era. Lo observó todo durante minutos. Luego cerró la caja, la metió en su chaqueta, y salió del taller rumbo a la casa de Lucía. La encontró sentada en el porche, mirando el horizonte como si buscara respuestas en las montañas. Necesito hablar contigo, dijo él, firme, sin titubear. Lucía asintió. Yo también. Ambos sabían que ya no podían seguir callando, que el pueblo nunca dejaría de susurrar, hasta que ellos dijeran la verdad, y que, quizás, la única forma de romper el silencio, era enfrentarse, al fin, con todo lo que habían enterrado bajo ese polvo viejo del camino. Capítulo 4. Cenizas bajo el sol. Lucía lo hizo pasar como si el tiempo no contara, como si los años no hubieran tejido telarañas entre ellos. Pero en el aire flotaba una tensión espesa, la misma que se siente antes de una tormenta que viene a arrancarlo todo. Se sentaron frente a frente, sin tocarse, con las miradas clavadas en los recuerdos que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Por qué volviste, Lucía?, preguntó Ethan con voz grave, aunque por dentro le temblaban las entrañas. Ella tardó en responder. Sus dedos jugaban con el borde de su falda, un gesto nervioso que él recordaba bien.
Porque ya no podía vivir más con el pasado sin resolver. Y porque tú merecías saber la verdad. Ethan se tensó. Había esperado años por esas palabras. A veces con esperanza, otras con rabia. Pero ahora que estaban ahí, le parecían tan frágiles como una pluma al viento. Yo también tengo algo que mostrarte, dijo, sacando la pequeña caja de su chaqueta. Lucía la reconoció de inmediato. Sus ojos se llenaron de agua. Era su medalla, la que llevaba siempre en el cuello cuando tenía miedo. La que le había regalado su madre antes de morir. La que se le perdió la noche que todo se rompió. ¿Dónde la encontraste? En la sala de tu casa, respondió él. Esa noche. Lucía lo miró, paralizada. ¿Qué hacías tú ahí? Ethan cerró los ojos. La verdad pesaba como una piedra en la garganta. Fui a buscarte, a decirte que nos fuéramos, que no aguantaba más las amenazas, los insultos, ni las miradas de tu padre. Ella lo escuchaba sin parpadear. Entré por la parte de atrás. Vi la puerta abierta, y al cruzar el salón, lo vi en el suelo. Sangre por todos lados. No supe qué hacer. Me acerqué, y entonces escuché pasos. Me fui corriendo. Y eso fue todo. Lucía apenas respiraba. ¿Nunca le dijiste eso a nadie? ¿A quién? ¿Al sheriff que me escupía al pasar? ¿A los vecinos que decían que debía estar colgado de un árbol? Si hablaba, me mataban. El silencio cayó sobre ellos como un manto oscuro. Hasta que ella se levantó. Yo también fui esa noche a esa sala, Ethan. Él la miró sorprendido. Después de que yo me fui. Ella sintió. No sabía que tú habías estado. Yo llegué tarde, después de discutir con él. Estaba borracho. Me gritó que yo era una vergüenza para la familia. Que amarte a ti era como manchar nuestra sangre. La voz se le quebró. Fui a mi cuarto, pero luego escuché un ruido. Bajé, y lo vi muerto. Pensé que había sido por mi culpa. Que le dio un ataque. No supe qué hacer. Ethan se levantó también. Su rostro era una mezcla de dolor, rabia y ternura contenida. ¿Y por eso huiste? Huí porque escuché una voz en la puerta. Era Tomás. El nombre resonó en la sala como una amenaza. Él fue quien te denunció, Ethan. El que dijo que te vio salir con las manos manchadas. Ese malnacido, susurró Ethan. Siempre me odió. Siempre quiso tenerla para él. Y lo tuvo, dijo Lucía, con la voz bajita, como si confesara un crimen. Ethan dio un paso atrás. ¿Qué? Después de que te culparon. Tomás me ayudó a salir del pueblo. Me llevó a la ciudad. Me cuidó, al principio. Luego me usó. Me retuvo. Me hizo sentir que estaba en deuda con él por protegerme. Y yo, no tenía fuerzas para volver. Hasta ahora. Los ojos de Ethan brillaron. No de ternura. De furia. Él fue quien mató a tu padre. Lucía se acercó. Lo tomó de la mano. No lo sé. No lo vi. Pero lo sospecho desde hace años. Y ahora lo sé más que nunca. Porque si él me ayudó a huir, fue porque tenía algo que esconder. Y tú lo cubriste, dijo Ethan, soltando su mano. No, me cubrí a mí. Me protegí del infierno que me devoraba. Pero no más. He vuelto para que el fuego se lleve lo que quede, y podamos reconstruir desde las cenizas. Esa noche, Ethan fue al bar del pueblo. Lo hacía poco. No le gustaba el alcohol ni los hombres que lo usaban para olvidar. Pero esa noche, tenía algo que no podía dejar dentro. Tomás estaba ahí, con su uniforme de sargento, más viejo, más gordo, pero con el mismo aire de superioridad de siempre. Al verlo entrar, alzó una ceja. Mira quién volvió de los muertos. El herrero silencioso. Ethan caminó hasta él. El lugar quedó en silencio. Quiero hablar contigo. Tomás sonrió. ¿Sobre qué? ¿Sobre la mujer que los dos amamos? ¿Sobre la muerte que tú provocaste? La sonrisa de Tomás se desvaneció. Cuida tus palabras, mestizo. Cuida tú tus recuerdos, sargento. Porque el pasado no olvida. Y yo tampoco. Ambos se miraron como dos lobos que se reconocen después de años. La guerra había empezado. Pero no por venganza. Por verdad. Por justicia. Y porque en algún rincón, entre las brasas, aún quedaban cenizas de amor que podrían volver a arder. Capítulo 5. Donde la tierra aún llama por justicia. Esa madrugada, Santa Esperanza del Norte no durmió. Aunque las calles parecían vacías, cada casa era un tambor latente de rumores, de oraciones y de miedo. El pueblo ya había vivido violencia antes, pero esta vez, se trataba de algo más íntimo. Más viejo. Más peligroso. Lucía despertó sobresaltada. Había soñado con fuego. Con gritos. Con el rostro de su padre desfigurado por el odio. Pero también con Ethan, mirándola con los mismos ojos de cuando eran jóvenes,
cuando soñaban con huir juntos y construir una vida donde la sangre no fuera una frontera. Se levantó, se lavó el rostro y salió al porche. El aire era espeso, casi eléctrico. Y entonces lo vio. Una figura se acercaba a caballo, con paso lento pero firme. «¿Lucía?», dijo la voz de Elías, un antiguo vecino, ahora convertido en hombre de campo y silencio. Ella bajó los escalones con una inquietud en el pecho. «¿Qué pasa?». Ethan y el sargento tuvieron un enfrentamiento anoche en el bar. Se dijeron cosas que despertaron a los muertos. «Lucía. Tomás ha ido al sheriff. Está pidiendo que arresten a Ethan». El corazón de Lucía se detuvo por un instante. ¿Arrestarlo por qué? Por lo de hace 10 años. Dice que tiene pruebas. Que tú has vuelto para confesar. Que tú lo viste hacerlo. Lucía se llevó la mano a la boca. Eso es mentira. Elías la miró con tristeza. Lo sé. Pero él es quien tiene el uniforme. Y tú eres solo una mujer que se fue. Nadie te cree. Horas después, Ethan estaba en su taller, esperando. Sabía que vendrían. Sabía que no podía huir. Pero no tenía miedo. Tenía una decisión. Mientras calentaba el metal en la fragua, preparaba una hoja. No para usarla contra otro hombre. No aún. Sino para recordar que él era hijo del fuego. Que lo habían querido quebrar desde niño, pero nunca lo lograron. Cuando llegó el sheriff, con 3 hombres detrás, Ethan ya tenía la camisa limpia, la mirada firme y las manos vacías. «Ethan, estás arrestado. Por el asesinato de don Eulogio Cordero». El mestizo no protestó. Solo asintió con la cabeza. «Entonces que por fin se diga la verdad». Lucía corrió al ayuntamiento. Sabía que la detención no era solo una jugada de poder. Era un acto de desesperación. Tomás quería cerrar el círculo antes de que ella hablara. Y estaba dispuesta a hablar. Entró en la sala donde Ethan ya estaba esposado. El sheriff la detuvo, pero ella levantó la voz. «Yo tengo algo que decir». Todos giraron hacia ella. «La noche que mi padre murió, yo estaba en casa. Oí voces. Bajé. Vi su cuerpo. Pero no vi a Ethan. Vi a Tomás saliendo por la puerta trasera. Lo reconocí por la chaqueta. Por el colgante que siempre llevaba. Me quedé callada por miedo. Por vergüenza. Porque no podía creerlo. Pero ahora lo sé. Fue él». El murmullo en la sala fue como un rayo. El sargento, que estaba de pie en la esquina, sonrió con burla. «¿Eso es todo? ¿Una acusación sin pruebas?». Lucía temblaba. No solo eso. Sacó una carta vieja de su bolso. «Mi padre escribió esto días antes de morir. Hablaba de amenazas. De un hombre que lo extorsionaba por negocios sucios con tierras indígenas. Lo firmó con iniciales. TV. Tomás Vergara. Tu nombre completo». El sheriff tomó la carta con escepticismo. Pero al leerla, palideció. Esto es serio». Tomás dio un paso atrás. «Es una trampa. Una mentira escrita por una mujer inestable y un indio resentido». Pero las pruebas empezaban a multiplicarse. Elías apareció con un acta falsa de compraventa. El padre Morales con un testimonio que había guardado por años. Y Chayenne, la anciana, con un colgante de plata, el mismo que Lucía vio aquella noche, encontrado días después en el monte, donde Tomás solía cazar. El círculo se cerraba. Y el pueblo, por primera vez en años, empezaba a ver la verdad entre el polvo. Tomás fue detenido esa misma tarde. Su caída no fue ruidosa. Fue como la de los hombres que creen que su poder es eterno, silenciosa, pero devastadora. Su mirada, al pasar junto a Ethan, no tenía odio. Tenía miedo. Y eso era justicia. Esa noche, Lucía y Ethan se encontraron en la cima del cerro, junto a la tumba de Chayenne, que había muerto años antes, pero a la que ambos sentían más viva que nunca. «Todo este tiempo», dijo Lucía, con la voz quebrada. «Pensé que el amor se había muerto con el silencio». Ethan la miró. «El amor no muere. Se esconde. Espera. A veces bajo la tierra. A veces en el corazón. Pero si es verdadero, la tierra misma lo llama de vuelta». Lucía lo abrazó. Y por primera vez en años, lloraron juntos. No por dolor, sino porque, al fin, las cenizas se habían convertido en tierra fértil. Y en esa tierra, quizás, aún podían sembrar algo más que recuerdos. Algo que, esta vez, no necesitara ser escondido. Capítulo 6. El secreto que los separó. El pueblo parecía calmarse, pero solo en la superficie. La detención de Tomás no solo había desatado una oleada de justicia, también había levantado la tapa de muchas verdades que durante años se habían podrido en el silencio. Y cuando la verdad sale a la luz, también salen los demonios. Lucía lo sentía en el aire, como una presión constante en el pecho. Aunque Ethan estaba libre,
Aunque las miradas en el pueblo comenzaban a cambiar, ella sabía que todavía quedaba algo sin resolver. Algo que llevaba años escondido, y que solo ella conocía. No era un rumor. No era una suposición. Era un hecho. Un secreto. Y ese secreto tenía nombre. Esa tarde, Lucía caminó hasta el viejo convento que estaba en la loma, más allá del río. El lugar había dejado de ser convento hacía años, y ahora lo cuidaban solo dos hermanas mayores que vendían plantas medicinales y velas de cera. Pero detrás de aquellas paredes, Lucía había dejado algo que nunca debió abandonar. Al llegar, una de las monjas, la hermana Alba, la reconoció de inmediato. «¿Has vuelto?», dijo con voz pausada, mirándola con compasión. «Siempre supe que lo harías». Lucía tragó saliva. «¿Está él aquí?». La monja asintió. «Está en el campo, cuidando las cabras. No sabe quién eres, pero siempre ha preguntado por ti. Aunque nunca te ha visto». Lucía bajó la mirada. «¿Cómo se llama?». «Lo llamamos Gael». El nombre le atravesó el pecho. Lucía respiró profundo y siguió el sendero hacia el campo. Desde lejos, lo vio. Un joven de casi 10 años, de piel morena, cabello revuelto y ojos grandes, oscuros, profundos como el río al anochecer. Jugaba con un perro flaco, riendo, sin saber que el mundo estaba a punto de cambiar. No sabía que esa mujer que lo observaba desde el camino era su madre. Lucía se apoyó contra un árbol. Le temblaban las piernas, las manos, el alma. Gael era el hijo que tuvo en silencio, después de huir con Tomás. Un hijo nacido del miedo, del dolor, pero también de una llama que nunca murió del todo. Nunca le contó a nadie, ni siquiera a Ethan, porque el niño no era de Tomás, ni de otro hombre. Gael era hijo de Ethan, y esa verdad la había callado durante una década. Esa noche, Lucía fue a buscar a Ethan. Él estaba en la herrería, como siempre, golpeando el hierro con fuerza medida. Al verla, dejó el martillo, se limpió las manos, y esperó. Había algo en su mirada que él no había visto antes. Algo que no sabía si era miedo o esperanza. «Necesito hablar contigo», dijo ella. «Te escucho. Hay algo que debí haberte dicho hace 10 años. Algo que no te dije por miedo, por culpa, por orgullo, no lo sé. Pero ya no puedo callarlo más». Él no dijo nada. Solo la miró, en silencio. Esa noche, antes de que todo pasara, yo estaba embarazada. Ethan se quedó inmóvil. No respiró. No se movió. Ni siquiera parpadeó. Lucía continuó. «Lo supe días antes de la muerte de mi padre. Nunca pude decírtelo. Luego todo se vino abajo. Uy. Me sentí atrapada. Nací en una familia donde amar a un mestizo era pecado. Donde el hijo de un mestizo era una mancha. No tenía a dónde ir. Tomás me ofreció ayuda, y yo acepté. Pero no le dije nada. Solo quería proteger al bebé». «¿Dónde está?», preguntó Ethan, con la voz ronca. «Está vivo. Se llama Gael. Lo criaron en el viejo convento, fuera del pueblo. Nunca te hablé de él, porque no sabía si podrías perdonarme. Pero él se parece a ti. Y merece saber quién es su padre». Ethan se giró. Caminó hasta la mesa. Apoyó las manos. Respiró profundo. «¿Cuántos años tiene?». «Va a cumplir 10». Él cerró los ojos. «¿Por qué me lo ocultaste, Lucía?». «Porque en aquel momento yo también estaba rota. Porque pensé que sería peor para el cargar con un apellido maldito. Porque me odié por no haber luchado más. Porque creí que no me perdonarías nunca, y tal vez no lo merecía». Ethan se giró. Y por primera vez en toda la historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No era solo amor, Lucía. Lo nuestro era destino. Y aunque todo lo demás se haya derrumbado, ese niño es la única verdad limpia que nos quedó». Ella asintió, con lágrimas cayendo sin freno. «¿Quieres conocerlo?». «No quiero conocerlo». Lucía sintió un puñal. «Quiero criarlo». Días después, el pueblo volvió a hablar. Pero ya no con veneno. Ahora, con sorpresa. Con ternura incluso. Porque por primera vez en mucho tiempo, Santa Esperanza del Norte veía algo hermoso nacer entre las ruinas de la tragedia. Un padre abrazando a su hijo. Un niño que por fin conocía su sangre. Y una mujer que ya no tenía que esconderse detrás de la culpa. Ethan y Gael se miraron a los ojos como si se hubieran reconocido de antes. Como si el alma de uno supiera lo que la carne aún no entendía. Lucía, de pie junto a ellos, sonreía entre lágrimas. Porque a veces, el destino no da segundas oportunidades. Pero cuando lo hace, es para que se repare lo que parecía imposible de sanar. Y donde antes hubo separación, ahora había una familia que, aunque nacida en el dolor, había elegido el camino de la verdad. Una verdad que ardió por dentro, pero que, al fin, se atrevía a salir a la luz.
Capítulo 7. El vínculo que nunca murió. El vínculo entre Ethan y Lucía no se había roto. Solo había estado oculto, como una raíz bajo tierra, esperando lluvia. Y ahora, con Gael entre ellos, ese amor enterrado comenzaba a brotar de nuevo, pero con otra forma. Ya no era el amor de los jóvenes que sueñan con escapar del mundo. Era algo más sereno, más profundo, más real. El pueblo los miraba con ojos nuevos. Algunos seguían murmurando por lo bajo, pero otros, los que conocían el valor de callar y observar, comenzaban a reconocer en ellos algo más fuerte que el escándalo, un milagro. Gael se adaptó rápido, como si su alma ya hubiera sabido siempre quién era su padre. Le bastaron 2 tardes para empezar a seguir a Ethan como si fuera su sombra. Aprendió a martillar clavos, a identificar el tipo de metal por el sonido, a distinguir entre una herradura común y una de guerra. ¿Fuiste guerrero, papá?, le preguntó una vez, sin levantar la vista del fuego. Ethan no respondió de inmediato. Golpeó el metal una vez más. Luego dijo, no, fui algo peor. Fui un hombre con el corazón en llamas, y sin nadie que me enseñara cómo apagarlo. Gael no entendió del todo, pero guardó la frase. Como hacen los niños sabios, la metió en el bolsillo del alma y supo que algún día la comprendería. Lucía los observaba desde lejos, con los ojos mojados. Nunca imaginó verlos así, juntos, cómplices, sonriendo, como si el tiempo no hubiera robado 10 años de sus vidas. Y sin embargo, sabía que no todo estaba ganado, porque el pasado, aunque se enfrente, deja heridas que no cierran fácil. Esa noche, mientras Ethan cerraba la herrería, Lucía lo esperó en el porche de su casa. Sentados bajo el cielo estrellado, compartieron un jarro de café caliente. Hablaron poco. No hacía falta. Hasta que él dijo, aún hay algo entre nosotros, Lucía. Ella lo miró, sin miedo. Lo sé. ¿Y tú qué sientes? Lucía cerró los ojos por un instante. Siento que te amo. Pero que ese amor cambió. Que ya no se trata de besos robados ni de promesas rotas. Se trata de saber que, pase lo que pase, yo soy parte de tu historia, y tú eres parte de la mía. Y que ahora, hay un niño que necesita que lo hagamos bien. Ethan la miró con ternura. Siempre fuiste valiente. Ella sonrió, pero con tristeza. No siempre. Por eso me fui. Por eso no te lo dije. Porque no fui capaz de enfrentar lo que éramos. Y ahora lo eres. Lucía lo miró, con esa mirada suya que decía todo sin palabras. Ahora quiero enfrentar lo que seremos. Se tomaron de la mano. Y en ese gesto había más fuerza que en cualquier juramento. Era la promesa de 2 adultos heridos que decidían, a pesar de todo, elegir el amor. Días después, Ethan decidió llevar a Gael al lugar donde él mismo había crecido, las montañas donde su madre lo enseñó a escuchar el viento, a leer las huellas en la tierra, a entender que la sangre no lo hacía inferior, sino distinto. Subieron a caballo. Gael iba emocionado. Ethan lo observaba con orgullo. Ese niño era suyo. En todo. En la manera de mirar. En la forma de apretar los puños. En la manera silenciosa de escuchar al mundo. Aquí, tu abuela me enseñó a leer los signos del río, le dijo, señalando un cañón al fondo del valle. Y aquí me contó que todos nacemos con una marca en el alma. Una que no se ve, pero que nos guía. Gael lo miró, curioso. ¿Y cuál es la mía? Ethan le tocó el pecho con la palma abierta. Tú naciste para unir lo que el mundo quiso separar. Tu marca es el amor que sobrevivió al odio. Tu marca es la verdad. Gael no respondió, pero sonrió. Esa noche, al regresar al pueblo, Lucía los recibió en el porche, con una mesa servida. Pan, café, algo de queso y una hogaza caliente. ¿Tienen hambre? Mucha, respondió Ethan, con una sonrisa que ella no veía desde antes de la tragedia. Gael corrió hacia su madre y la abrazó fuerte. ¿Sabes qué me dijo papá? Que yo tengo una marca en el alma. Lucía lo abrazó también. Sí, mi amor. Y es la misma que la mía. La que compartimos los que aprendimos a amar, incluso cuando parecía imposible. Esa noche, dormidos los 3 bajo el mismo techo por primera vez, Lucía despertó en medio de la madrugada. Caminó hasta la ventana. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Y en ese viento, por primera vez desde que era niña, no sintió miedo. Sintió que algo había vuelto a su sitio. Que lo perdido ya no era ausencia, sino historia. Y que lo roto podía convertirse en belleza. Cuando volvió a la cama, Ethan la rodeó con su brazo, aún dormido. Y en ese gesto, Lucía comprendió que el vínculo nunca murió. Solo esperó el momento de volver a nacer. Capítulo 8. Los susurros de Cheyenne. Esa mañana, el viento del norte llegó con una voz vieja.
Una voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Era el viento de las montañas, el que baja por los caminos que nadie pisa, el que trae los mensajes que solo entienden los que han sufrido y han amado. Lucía se despertó con un escalofrío. Soñó con una mujer de cabello largo y piel de cobre. En el sueño, esa mujer se acercaba al fuego y decía algo que no entendía, pero que sentía en los huesos. El que no honra su raíz, pierde su camino, susurraba la mujer, y luego desaparecía entre la bruma. Cuando abrió los ojos, el cielo estaba gris y el aire pesado. Ethan aún dormía junto a ella, con el rostro sereno, como si por fin la guerra interna le diera tregua. Gael dormía en el cuarto contiguo, abrazado a un muñeco de trapo que él mismo había cosido días antes con su madre. Lucía bajó las escaleras sin hacer ruido. Se preparó un té con hojas de menta y salió al porche. Allí, en la penumbra del amanecer, la esperaba una figura sentada en la mecedora de su madre. Pero la mecedora estaba vacía. Y, sin embargo, ella la vio. Cheyenne, la anciana apache que había criado a Ethan, la que había muerto años atrás, estaba sentada allí. No con cuerpo, sino con presencia. Su figura era humo, su voz era brisa, pero su mensaje era fuego. Lucía no tenía miedo. Cerró los ojos y dejó que la visión hablara. «¿Has vuelto?», dijo la voz de Cheyenne. «Sí», respondió Lucía en su mente. «Pero aún me siento perdida. Porque viniste buscando justicia, y encontraste verdad. Pero la verdad no es el final. Es el comienzo». ¿El comienzo de qué? De lo que siempre estuvo escrito, que el dolor puede abrir camino, si se elige no huir. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Y el amor? ¿También se escribe así? El amor verdadero, dijo Cheyenne, no pide permiso. Pero sí pide coraje. Estás lista para cargar con tu linaje, tu hijo, y con el alma de este hombre que aún no ha perdonado del todo. Lucía bajó la cabeza. Sí, estoy lista. Entonces escúchame bien, dijo la voz. Hay algo que Ethan aún no sabe. Algo que su madre jamás le dijo. Y si no lo descubre, su alma no descansará. Porque no basta con limpiar el nombre ante el pueblo. También hay que limpiar el nombre ante uno mismo. Horas después, Lucía fue a buscar a Ethan al campo. Él estaba con Gael, enseñándole a rastrear huellas de venado en la tierra húmeda. Cuando ella lo llamó, él notó de inmediato que algo la perturbaba. «¿Qué pasa?» «Tu madre». «Cheyenne, la vi». Él no se burló. No dudó. Solo se quedó quieto. «¿Qué te dijo?» «Que hay algo que no sabes. Algo que tu madre se llevó a la tumba». Ethan se quedó en silencio. Luego, lentamente, asintió. «Siempre lo supe». Lucía lo miró sorprendida. «¿Lo supiste?» Sentí que ella me ocultaba algo. Pero nunca quise presionarla. La amaba demasiado para romper su silencio. Pues creo que es momento de buscar la verdad. No por ella. Por ti. Por Gael. Ethan miró al horizonte. Los árboles parecían susurrar también. Sé dónde empezar. Esa tarde, Ethan y Lucía cabalgaron hasta la comunidad apache donde Cheyenne nació. Era un asentamiento pequeño, alejado de los caminos principales, donde aún vivían ancianos que la habían conocido. Al llegar, un anciano de piel arrugada y mirada de fuego los esperaba. «Tú eres el hijo de Cheyenne», dijo sin necesidad de presentación. Ethan bajó del caballo. Asintió. «Quiero saber la verdad. Sobre mi padre. Sobre mi sangre. Sobre lo que ella me ocultó». El anciano los hizo pasar a una choza de barro, donde colgaban amuletos y cuencas secas. Encendió una pipa y habló sin rodeos. «Tu madre huyó del campamento con un secreto. Estaba embarazada. Pero no de un apache. Ni de un vaquero cualquiera. Tu padre era un capitán del ejército mexicano. Un hombre que prometió protegerla, y la traicionó». Lucía cubrió la boca con la mano. Ethan apretó los puños. «¿Cómo se llamaba?» «General Teodoro Vargas. Un hombre con poder. Muy querido por el gobierno. Muy odiado por los pueblos originarios. Abusó de Cheyenne. Y cuando ella huyó, ya te llevaba en el vientre. Juró que jamás te hablaría de él, porque no quería que crecieras con esa sangre envenenada». Ethan bajó la cabeza. «¿Y él? ¿Aún vive?» «Murió hace 2 años. Rico. Condecorado. Llamado héroe. Pero sus pecados jamás lo abandonaron». Lucía lo tomó de la mano. «Tú no eres él. Tú no eres tu padre». Ethan la miró. Por dentro, algo se quebraba, y algo se liberaba al mismo tiempo. «Ahora entiendo por qué siempre sentí esa furia dentro. Esa necesidad de justicia. No era solo por mí. Era por ella. Por lo que vivió. Por lo que me callaron». El anciano le entregó un pañuelo bordado con símbolos antiguos. «Tu madre lo dejó antes de morir. Dijo que cuando encontraras la verdad, lo usaras para cubrir a tu hijo.
porque él sí crecería libre. Esa noche, al volver, Ethan abrazó a Gael como nunca antes. Le contó la historia de su abuela. Le habló de la dignidad, de la lucha, de lo que significa llevar sangre mezclada, pero alma limpia. Y Lucía, desde el umbral, entendió que el amor no es solo lo que une a dos personas. Es lo que sana generaciones. Porque cuando se escucha el susurro de los ancestros, y se elige el amor sobre la venganza, se está escribiendo un nuevo destino. Uno que no nace del fuego, sino de la verdad, y del perdón. Capítulo 9. Tomás, el sargento maldito. El calabozo del ayuntamiento era oscuro, húmedo y olía a derrota. Tomás Vergara, el hombre que durante años había sembrado miedo vestido de autoridad, ahora yacía sentado en un rincón, con la camisa sucia, la barba crecida y los ojos hinchados de rabia contenida. El sargento ya no era sargento. Solo era un hombre al que el pasado le había cobrado la cuenta. Afuera, el pueblo ya no hablaba en voz baja. Ahora decían su nombre con asco, como si fuera una herida que, por fin, empezaba a cerrarse. Lo señalaban como lo que era, un asesino, un manipulador, un cobarde. Pero lo que más lo atormentaba no era la condena del pueblo. Era el silencio de Lucía. La tarde en que lo capturaron, Tomás no opuso resistencia. No por resignación, sino por cálculo. Siempre creyó que encontraría una forma de torcer los hechos, de corromper a algún juez, de intimidar testigos. No entendía aún que ya no era el tiempo de su poder. Que la historia había girado, y lo había dejado atrás. Pidió verla. Todos los días. Y todos los días, Lucía se negó. Hasta que una semana después, ella se presentó. Vestida de blanco. De pie. Entera. Como no la había visto nunca. El guardia abrió la celda. Ella no entró. Solo se quedó en la puerta, mirando al hombre que tanto daño le había hecho. Él se levantó, lento, como un perro que reconoce a su antigua dueña. Al fin, murmuró, con voz rasposa. Sabía que vendrías. Lucía no contestó. ¿Vienes a regodearte? Dijo él, con una sonrisa torcida. A ver cómo cae. Ella lo miró, fría. Vine a decirte algo. Solo una vez. Y luego no volverás a saber de mí. Tomás se acercó a los barrotes. Te protegí, Lucía. Cuando nadie más lo hizo. Cuando todos hablaban pestes de ti, yo fui el que te llevó lejos. El que te dio techo. Me secuestraste con favores, dijo ella, cortante. Me hiciste creer que te debía algo. Y cuando no me entregué por completo, me humillaste. Me usaste. Y luego me escondiste. Él intentó tocar su mano a través de los barrotes. Pero yo te amaba. Lucía retrocedió. Tú no sabes amar, Tomás. Confundiste el deseo con el dominio. El amor con la posesión. Lo único que amabas era el poder. Tomás bajó la mirada. Por primera vez, parecía roto de verdad. Él no te merecía. El mestizo. Ese bastardo. Lucía alzó la voz, clara y firme. Él me amó sin pedir nada. Tú me poseíste sin darme nunca paz. Él esperó. Tú manipulaste. Él criará a nuestro hijo con amor. Y tú morirás aquí, solo, sabiendo que fuiste el hombre más pequeño de todos. Tomás la miró con odio, pero también con tristeza. ¿Nunca vas a perdonarme? Lucía respiró hondo. No, porque tú nunca te pediste perdón a ti mismo. Y se dio media vuelta. No lloró. No tembló. Dejó atrás al hombre que alguna vez creyó fuerte. Y ahora no era más que un fantasma encerrado en 4 paredes de piedra. Esa noche, el pueblo celebró en silencio. No hubo fiesta, ni música. Solo una paz nueva, invisible, que empezó a colarse por las calles como una brisa de justicia. En la casa de Lucía, Gael dormía profundo, con el pañuelo de su abuela sobre el pecho. Ethan tallaba una figura de madera para él, un lobo que cuida. Y Lucía, sentada en la mecedora, tejía sin apuro, como lo hacía su madre, como lo hacían las mujeres que han sobrevivido al infierno. ¿Lo viste? Preguntó Ethan, sin levantar la mirada. Sí. Y está muerto por dentro. Lo supo desde que perdí el miedo. Ethan asintió. El poder se alimenta del silencio. Pero cuando una mujer habla con la verdad, hasta los más temidos caen de rodillas. Lucía sonrió. No fue solo mi voz. Fue tu aguante. Fue Gael. Fue Cheyenne. Fue cada injusticia que decidimos no callar más. Ethan la miró. Y lo supo. Ella ya no era la joven que una vez lo amó a escondidas. Era una mujer completa. Fuerte. Madre. Dueña de sí misma. Y él ya no era el mestizo exiliado. Era un hombre con nombre. Con historia. Con tierra. Con un hijo que lo llamaba papá con los ojos llenos de orgullo. En el calabozo, Tomás oyó con fuego.
Soñó con el rostro de don Eulogio la noche en que lo apuñaló. No por odio, sino por miedo. Miedo a que revelara los tratos sucios, los abusos, la corrupción. Soñó con Lucía escapando, con Ethan mirándolo desde la oscuridad del bosque. Y soñó, por último, con su madre llorando en la cocina de su infancia, diciéndole que un hombre que lastima para sentirse fuerte, no es un hombre. Despertó gritando. Y supo que esa celda no era el verdadero castigo. Su castigo era vivir con todo lo que había sido. Y con todo lo que ya no sería jamás. Capítulo 10. La marca en la piel y el alma. Los días siguientes fueron tranquilos en Santa Esperanza del Norte, como si el pueblo respirara por primera vez después de muchos años de contener el aliento. Pero no todo se curaba con la caída de un hombre. A veces, las heridas más profundas no están en el cuerpo, sino en lo que no se ve. Lucía lo sabía. Y también lo sabía Ethan. Una tarde cualquiera, mientras Gael dormía la siesta, Lucía entró al cuarto y encontró a Ethan frente al espejo, sin camisa, observando las cicatrices de su espalda. Algunas eran marcas viejas de trabajo. Otras, más finas y rectas, eran de cuando lo golpeaban por ser mestizo. Por ser diferente. Por amar a quien no debía. Ella no dijo nada. Solo se acercó. Le rozó los hombros con la yema de los dedos. Y le susurró. Cada una de esas marcas es una historia que sobreviviste. Ethan bajó la cabeza. A veces siento que no sé cómo se ama sin dolor. Yo tampoco, respondió ella. Pero si vamos a volver a amarnos, quiero que esta vez lo aprendamos juntos. Él se giró. La miró como si fuera la primera vez. Y la besó. No fue un beso apasionado como los de juventud. Fue un beso lento, cálido, sanador. Un beso que decía, estoy aquí. A pesar de todo. Contigo. Esa noche, sacaron una caja antigua del desván. Dentro estaban cartas que Lucía había escrito para Ethan pero que nunca envió. Algunas estaban rotas. Otras manchadas por el tiempo. Él las leyó en silencio. Y con cada palabra, se le ablandaba el alma. A veces sueño contigo, decía una. Con tu voz llamándome desde el río. Con tus manos cubriéndome la espalda. Con tu olor a leña. Y me despierto llorando, porque sé que estás vivo, pero lejos. Ethan la abrazó. Estuve cerca, Lucía. Siempre estuve. Gael se despertó en medio de la noche, sobresaltado. Soñó con una mujer de trenzas largas que lo tomaba de la mano y le decía, no tengas miedo de quién eres. Bajó las escaleras y encontró a sus padres sentados frente al fuego. Tuve un sueño, dijo con voz temblorosa. Lucía lo tomó en brazos. Ethan lo miró a los ojos. Cuéntanos. Una mujer, creo que era mi abuela, me decía que debo recordar de dónde vengo. Que soy hijo del fuego y de la tierra. Ethan sonrió con el alma entera. Entonces ella ya te habló. Gael parpadeó. ¿Quién? Chayenne. Lucía asintió. Tu linaje es fuerte, hijo. Tu sangre tiene historias de lucha, pero también de amor. Gael se acomodó entre ellos, y por primera vez, sintió que ya no tenía que buscar respuestas. Las llevaba dentro. Días después, Ethan decidió marcar su piel. No por vanidad, por honor. Fue con el viejo don Amado, un curtido artesano del cuero y del alma, y le pidió algo especial. En el hombro izquierdo, donde había recibido más golpes de joven, pidió que le tatuaran un símbolo apache que significaba renacimiento. Y en el derecho, pidió que grabaran el nombre Gael. Cuando Lucía lo vio, lloró en silencio. ¿Por qué lo hiciste? Él tomó su mano. Porque quiero que cada parte de mi cuerpo sepa que esta historia ya no es solo mía. Es nuestra. Y que el dolor, ya no manda. El pueblo empezó a verlos como familia. No por costumbre, ni por obligación, sino porque, al final, el tiempo había demostrado que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, pueden separarse por años, por mentiras, por cicatrices, pero si se atreven a mirarse de nuevo, pueden reconocerse. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, una niña se acercó a Gael. ¿Tú eres el hijo del mestizo y la mujer que volvió? Gael la miró, con la frente en alto. No, soy el hijo del amor que no murió. Y así quedó dicho. Porque hay marcas que no se ven. Marcas en la piel. Y marcas en el alma. Y algunas de esas, no son heridas. Son banderas. Que dicen, sobreviví. Amé. Y elegí seguir adelante. Capítulo 11. Entre el odio y el deseo. El verano se extendía en Santa Esperanza como un animal dormido. Los días eran largos, el calor subía desde las piedras, y el viento apenas se movía. Todo parecía quieto, pero en el fondo, el alma del pueblo seguía ardiendo. Porque hay heridas que no se apagan solo con justicia. Y hay amores que no cicatrizan en línea recta.
Lucía lo notaba en las miradas. Cada vez que caminaba con Ethan y Gael, sentía los ojos de algunos hombres clavarse en su espalda. No era deseo, era rabia. Era la frustración de quienes no entendían cómo una mujer blanca, hija de un hombre importante, había elegido amar a un mestizo, vivir con él, criar a su hijo con orgullo. Para ellos, aquello era una provocación. Y lo mismo sentía Ethan. Algunos lo saludaban con respeto, otros, con desprecio disimulado. Pero él no bajaba la mirada, porque ya no era el muchacho de hace 10 años. Era un hombre que había enfrentado su historia, su sangre y su sombra. Y eso, impone. Pero no todos soportan ver a alguien que sobrevivió. Una tarde, Lucía se encontró con Dolores, una antigua amiga de su juventud. Era una mujer de cabello gris, rostro serio y ojos tristes. Habían sido inseparables cuando eran niñas. Hasta que todo se quebró. No esperaba verte por aquí, dijo Dolores, con una voz más seca que amable. Tampoco yo esperaba volver, respondió Lucía, con una sonrisa serena. Dolores bajó la voz. Dicen que vives con él. Con Ethan. Lucía asintió. No lo dicen. Es verdad. ¿Y no te da miedo? Lucía la miró, sin rabia. ¿Miedo de qué? De perder lo que eras. De manchar tu apellido. De criar a un hijo en medio de tanto juicio. Lucía respiró profundo. Lo que más miedo me daba era vivir sin amor. Y sin verdad. Ahora ya no tengo miedo. Porque mi hijo tiene un padre digno. Y yo, por fin, tengo un nombre propio. No uno heredado. Dolores la miró largo rato. Eres valiente. No. Estoy cansada de vivir escondida. Se despidieron sin abrazos. Pero algo en la mirada de Dolores cambió. Tal vez una semilla. Tal vez una duda. Y eso, para Lucía, ya era un comienzo. Pero no todos miraban con curiosidad. Uno de los hermanos de Tomás, Simón Vergara, era un hombre duro, silencioso y lleno de rencor. Siempre vivió a la sombra de su hermano. Siempre obedeció. Y ahora que Tomás estaba encerrado, sentía que debía restaurar el honor de la familia. Una noche, bajo la luna llena, Simón se reunió con 2 hombres más, antiguos soldados del pueblo. Bebieron mezcal y planearon en voz baja. Ese mestizo ha deshonrado nuestra sangre, dijo Simón, con los ojos inyectados. Tomás está encerrado por culpa de él. Y de esa mujer. ¿Y qué quieres hacer? Lo que los hombres hacen cuando su tierra es pisoteada, defenderla. ¿Y cómo? Simón sonrió. Hay muchas formas de asustar a un hombre. Pero cuando le tocas lo que ama, lo doblegas. Esa misma noche, alguien arrojó una piedra contra la ventana de la herrería. Otra contra la casa. Luego aparecieron pintas en las paredes. Mestizo traidor. Ramera de sangre sucia. Gael despertó llorando. Lucía lo abrazó. Ethan salió con el rifle descargado en la mano, no para usarlo, sino para hacerse ver. «Va, basta», gritó a la oscuridad. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Y el crujir del polvo bajo pies que se alejaban sin ser vistos. Al día siguiente, Ethan fue al ayuntamiento. Pidió protección. Denunció el acoso. Pero las autoridades no hicieron nada. «No hay pruebas», dijo el nuevo comisario, con gesto cansado. «¿Y qué tiene que pasar? ¿Que maten a mi hijo? Son solo advertencias. Nada grave, por ahora». Ethan salió con las manos vacías. Pero el alma en llamas. Lucía lo encontró sentado en el porche, con los ojos perdidos. «Quieren quebrarte», le dijo, suave. «Pero tú ya pasaste por todo eso». «No se trata de mí», respondió él. «Se trata de ustedes. Quiero que estén a salvo. Entonces no dejes que el odio te haga retroceder. Porque eso es lo que quieren». Él la miró. «¿Y tú? ¿No tienes miedo?» Lucía se acercó. Le acarició la mejilla. Lo besó como no lo había hecho desde hacía años. «El deseo que siento por ti es más fuerte que cualquier amenaza. Y mi amor no se doblega». Esa noche, hicieron el amor con la intensidad de quienes no saben si mañana tendrán un techo. Con la urgencia de quienes han estado mucho tiempo lejos de su propia piel. No había culpas. No había rabia. Solo deseo limpio, hondo, sostenido por la certeza de que, pese al polvo, al odio, a las balas invisibles, aún estaban vivos. Juntos. Y en el alma de ese encuentro, Ethan volvió a sentirse hombre. No mestizo. No culpable. No señalado. Hombre. Y Lucía volvió a sentirse mujer. No víctima. No escondida. No hija de nadie. Ella. Mientras tanto, en un rincón del pueblo, Simón afilaba un cuchillo. En su mirada, brillaba la sombra del hombre que no pudo aceptar que el mundo cambiara. Y mientras el deseo florecía entre Lucía e Ethan, el odio planeaba su último golpe.
Porque cuando el amor se alza con fuerza, la oscuridad intenta romperlo con todo. Capítulo 12. Una verdad con sabor a sangre. La madrugada cayó espesa sobre Santa Esperanza. En el aire flotaba un silencio raro, demasiado denso para un pueblo acostumbrado al murmullo del viento y los grillos. El cielo estaba sin luna. Las sombras eran más oscuras de lo normal. Como si algo viejo, algo sucio, se arrastrara por debajo de la tierra. Lucía se despertó con un sobresalto. No por un ruido, sino por un presentimiento. Algo en su pecho palpitaba con fuerza, como si el alma se le quisiera salir del cuerpo. Se asomó a la ventana. La herrería estaba abierta. Y el caballo de Ethan no estaba. Se vistió sin hacer ruido. Cruzó el cuarto de Gael. Su hijo dormía profundo, abrazado a la figura de madera que su padre le había tallado días antes. Lucía le acarició la cabeza, le dejó un beso en la frente, y salió sin mirar atrás. A unas leguas del pueblo, en la zona de las antiguas tierras comunales, donde ya nadie sembraba y los coyotes cantaban al amanecer, Ethan se encontraba de pie, con el rostro herido, la camisa rota y las manos atadas. Frente a él, Simón Vergara lo miraba como quien contempla a una presa que no se quiere manchar demasiado al matar. «Te di advertencias», dijo Simón, limpiando su cuchillo con un trapo sucio. «Pero tú te crees muy valiente. Muy hombre. Muy digno». Ethan escupió sangre al suelo. «No. Solo soy alguien que no se arrodilla». Simón lo miró con asco. «Tú destruiste mi familia. Por tu culpa, mi hermano está encerrado. Por tu culpa, el apellido Vergara es una burla. Por tu culpa, esa mujer nos escupió la cara a todos. Lucía es libre. Y tú no soportas que ya no tenga miedo». Simón se acercó. Le levantó el rostro con el cuchillo. «¿Crees que ella te ama? Después de todo, después de lo que tú representas, no me importa lo que tú creas. Yo la amo. A ella. Y a mi hijo. Y si esta es mi última noche, moriré sabiendo que no mentí, que no me escondí, y que viví con el alma limpia». Simón bajó el cuchillo. Caminó en círculos. Parecía nervioso, como un animal al que el odio ya no le alcanza para calmar su rabia. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?», susurró. «Que mi hermano lo negara. Que dijera que todo fue por presión. Que tú le ganaste. Que tú fuiste el hombre que él no pudo ser». Ethan lo miró a los ojos. «No se trata de ganar. Se trata de vivir con verdad». Simón rugió de rabia. Lo empujó al suelo. Levantó el cuchillo. Y en ese instante, se escuchó un disparo. El cuerpo de Simón se tambaleó. El cuchillo cayó primero. Luego sus rodillas. Y por último, su rostro golpeó el polvo. Detrás de él, de pie, temblando, con un rifle entre las manos, estaba Lucía. El arma humeaba. Su rostro estaba pálido. Pero sus ojos ardían como fuego de tormenta. «No voy a perderte», dijo, sin gritar. «No otra vez. No por estos hombres. No por esta tierra». Corrió hacia Ethan. Lo desató con manos temblorosas. Él no dijo nada. Solo la miró, la sostuvo, la abrazó. «¿Llegaste?» «Siempre llego», respondió ella. «Cuando más me necesitas». Horas después, el cuerpo de Simón fue llevado al pueblo. El sheriff, esta vez, no miró hacia otro lado. Hubo testigos. Hubo confesiones. El hombre que los acompañaba en la emboscada habló. Dijo la verdad. Dijo que Ethan iba a ser asesinado, que no hubo defensa posible, que Lucía había salvado una vida. No hubo juicio. Solo un acta. Y un silencio pesado en el pueblo. Porque ahora nadie podía negar lo evidente. El odio había sido vencido. No con palabras bonitas. Con actos firmes. Con amor que no tiembla. Con una bala, sí. Pero también con una decisión, hasta aquí. Días después, Ethan y Lucía se sentaron frente a la tumba de Cheyenne. Lucía llevaba flores secas, envueltas en una tela bordada. Ethan llevaba un puñado de tierra del lugar donde casi muere. «Aquí estamos», dijo él. «Sobrevivimos». El viento sopló suave. «No solo sobrevivimos», susurró Lucía. «Hemos roto el ciclo». Ethan la miró. «¿Qué ciclo?» «El de callar. El de huir. El de vivir a medias. El de amar con miedo». Se tomaron de las manos. «¿Qué viene ahora?» Lucía sonrió. «Ahora, viene vivir». En la plaza del pueblo, una niña miraba a Gael jugar con otros niños. Se acercó y le preguntó. «¿Tú no tienes miedo?» Gael se encogió de hombros. «¿Miedo de qué?» «De ser distinto». Gael sonrió con esa sonrisa que ya era suya. Antigua. Firme. «Mi papá dice que los diferentes no tienen que esconderse. Tienen que brillar más fuerte». Y así fue. Porque una verdad que nace del alma puede traer sangre, dolor,
fuego. Pero también es la única que limpia la tierra. Y abre el camino para que otros, por fin, puedan caminar en paz. Capítulo 13. La decisión de Lucía. El sol se levantaba lento y dorado sobre Santa Esperanza del Norte, derramando su luz cálida sobre la polvorienta plaza y las casas de madera que parecían haber visto demasiado. La brisa traía consigo el olor de la tierra mojada por el rocío, mezclado con el humo lejano de una fogata que alguien todavía mantenía encendida. Era la primera mañana en mucho tiempo donde el pueblo no parecía solo un lugar olvidado por Dios y los hombres, sino un escenario vivo donde el destino se estaba escribiendo con tinta indeleble. En la casa de Lucía, la atmósfera era distinta. No había prisas ni ruido de puertas que se cierran con urgencia, ni el eco de pasos que corren para huir. Solo el silencio intenso que precede a la tormenta, el silencio que lleva en sí mismo una promesa, la promesa de un cambio. Lucía despertó temprano, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, como si supiera que hoy sería el día en que su vida, y la de todos los que amaba, cambiarían para siempre. Se sentó en la cama, con la sábana aún arrugada a su alrededor, y miró hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a asomar detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. El reflejo en el espejo la miraba sin miedo. Ya no era aquella muchacha que una vez huyó, atormentada por el dolor y la vergüenza. Era una mujer templada en el fuego de la lucha, marcada por las cicatrices del alma y la piel, pero de pie, lista para enfrentar lo que viniera. Durante años, Lucía había llevado sobre sus hombros la pesada carga de la incertidumbre, la culpa y el rechazo. Había dejado atrás una familia rota, un pueblo que la había condenado sin juicio, y un amor que nunca había dejado de arder en silencio. Ahora, con Ethan a su lado y Gael en sus brazos, sentía que el pasado ya no era un enemigo, sino una lección que la había fortalecido. Caminó hasta el espejo, donde la luz del amanecer acariciaba su rostro. Cerró los ojos y respiró profundo. Recordó cada instante doloroso, la noche en que huyó, el silencio de Ethan durante años, las heridas invisibles que marcaron a su hijo. Pero también recordó las promesas hechas bajo el cielo estrellado, el vínculo indestructible que la unía a ellos, y el fuego sagrado que aún brillaba en su pecho. Hoy decidiré, se dijo a sí misma con voz firme. Hoy decidiré quién soy. ¿Y qué camino voy a seguir? Se vistió con calma, eligiendo un vestido sencillo, pero elegante, que había heredado de su madre. Era un símbolo, un puente entre lo que fue y lo que podía ser. Mientras bajaba las escaleras, su corazón se aceleraba, pero no por miedo. Por esperanza. Por coraje. En la sala, Ethan ya estaba sentado, tallando una figura de madera para Gael, que jugaba con un perro flaco en el patio. Sus manos, fuertes y cuidadosas, moldeaban el árbol con paciencia. Cada golpe del cuchillo era un latido más del amor que lo sostenía. Cuando Lucía entró, sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. Él supo que hoy sería un día decisivo, y ella supo que Ethan la esperaba, con la misma fuerza y esperanza con que ella se presentaba. Salieron juntos hacia la plaza del pueblo. El camino de tierra los recibió con su polvo acostumbrado, pero hoy, ese polvo parecía menos áspero y más cálido, como si la tierra misma reconociera la valentía de la mujer que caminaba con la frente en alto. La gente del pueblo comenzó a salir de sus casas, curiosos y expectantes. Algunos con miradas cargadas de juicio, otros con ojos llenos de asombro y respeto. Sabían que Lucía había vuelto para quedarse, para reclamar, para sanar. En la plaza, un pequeño grupo se había reunido frente al ayuntamiento. Allí, con documentos en mano, Lucía se presentó ante las autoridades. Había pasado semanas reuniendo pruebas, antiguos papeles de tierras, cartas, testimonios olvidados. Era más que la hija de don Eulogio. Era la voz que necesitaba el pueblo para recuperar lo que le habían arrebatado. Con voz firme y clara, comenzó a hablar. He venido a pedir justicia. No solo para mí, ni para mi familia, sino para todos los que han sufrido en silencio. Para aquellos que han perdido sus tierras, su dignidad y su voz. El juez, un hombre de rostro austero, escuchaba atento. A su lado, el sheriff tomaba notas. El murmullo se apagó por completo. Todos esperaban que la mujer que una vez fue señalada demostrara su fortaleza. Estos documentos prueban que las tierras que alguna vez pertenecieron a mi padre fueron arrebatadas de manera injusta y fraudulenta, continuó Lucía. Y que este pueblo tiene derecho a reclamar lo que le pertenece. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Ethan se acercó, tomó la mano de Lucía y la apretó con fuerza, transmitiéndole su apoyo sin palabras. Gael, observando todo con ojos brillantes, se acercó y se aferró a la pierna de su madre, como si comprendiera que ese momento era histórico. Los vecinos comenzaron a aplaudir,
algunos tímidamente al principio, otros con más fuerza. Era un acto de fe y esperanza, un renacer para un pueblo que había aprendido a sobrevivir entre la injusticia. Después de largas horas, las autoridades aceptaron revisar las pruebas y comenzar un proceso formal para restituir las tierras y reparar los daños. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Lucía sintió una mano cálida en su hombro. «Lo hiciste bien», susurró Ethan. «Hoy comenzamos a reconstruir». Ella sonrió, con lágrimas de emoción en los ojos. «No fue solo mi fuerza», respondió. «Fue la nuestra. De todos». Esa noche, bajo un cielo estrellado y el murmullo suave del río cercano, Lucía e Ethan caminaron en silencio. La promesa de un futuro compartido brillaba entre ellos, tan fuerte como la luna que los guiaba. Llegaron a casa, donde Gael dormía tranquilo, rodeado de juguetes y libros que empezaban a llenar su pequeño mundo. Lucía se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad que parecía ya no esconder miedo, sino posibilidades. Sabía que el camino sería largo, que las heridas tardarían en sanar, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, podía elegir su destino. Y ese destino lo quería vivir con Ethan y Gael. Con amor, verdad y coraje. Porque la decisión más grande no era solo quedarse en el pueblo. Era quedarse en la vida, en el amor, en la esperanza, y en la lucha por un mañana donde nadie más tuviera que huir por miedo. Lucía cerró los ojos y respiró profundo, con la certeza de que el polvo del camino ya no era un lastre. Era el suelo firme donde crecería su nueva historia. Capítulo 14. El duelo que nadie vio venir. La noticia del reclamo de Lucía y la restitución de tierras se había esparcido por todo Santa Esperanza del Norte. El pueblo, antes silente y cauteloso, ahora estaba dividido. Unos celebraban con esperanza, otros conspiraban en susurros llenos de resentimiento. Pero en medio de esa tensión, algo inesperado emergió. Un duelo. No un duelo anunciado, no un enfrentamiento con balas y gritos, sino un duelo silencioso que se libraba en los corazones, las miradas y las sombras. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y pintaba de oro las montañas, Ethan recibió una carta sin remitente. Dentro, un desafío, un llamado a pelear, a demostrar quién merecía el respeto, el honor y el futuro del pueblo. Nadie supo quién la entregó, pero todos entendieron que la guerra no había terminado. Ethan no era un hombre que buscara problemas, pero tampoco uno que se acobardara. Sabía que aceptar ese duelo no era solo por él, sino por Lucía, por Gael, y por la historia que estaban reconstruyendo. La cita fue puesta para el atardecer, en el viejo campo de lucha, un lugar donde los hombres medían su valor y sus heridas. La gente se reunió en silencio, expectante, pero sin saber realmente qué verían. Lucía estaba entre la multitud, con el corazón encogido, pero con la mirada firme. No quería que Ethan peleara, no así, pero entendía que, a veces, para que el futuro exista, hay que enfrentar el pasado. Cuando apareció el rival, un hombre robusto y furioso, hijo de aquellos que siempre vieron a Ethan como un intruso, el aire se tensó. Pero lo que nadie esperaba fue que Ethan no solo pelearía con fuerza, sino con dignidad. Cada golpe, cada movimiento, hablaba de su historia, de su sangre mezclada, de su derecho a estar allí. El duelo terminó con respeto, con un abrazo silencioso que sellaba una tregua. Y el pueblo, al fin, entendió que el verdadero enemigo no era el mestizo, ni la hija de don Eulogio. El verdadero enemigo era el odio que se negaba a morir. Capítulo 15. Te esperé en el polvo del camino. El sol se escondía tras las colinas, tiñendo el cielo de rojo y oro, cuando Lucía y Ethan se encontraron nuevamente en el sendero que llevaba a las tierras que ambos reclamaban. El polvo levantado por sus pasos se mezclaba con el aire cargado de historia y promesas incumplidas. Era un lugar donde el pasado y el presente se cruzaban, donde el amor y la venganza se entrelazaban en un abrazo doloroso. Ella llegó primero, con la sombra larga que el crepúsculo dibujaba sobre la tierra seca. Sus ojos, aún marcados por el sufrimiento, brillaban con una mezcla de esperanza y desafío. Había esperado mucho tiempo en ese polvo, aguardando el momento en que la verdad saldría a la luz y el amor podría sanar las heridas que la vida les había impuesto. Ethan apareció detrás, con la fuerza de un hombre que ha soportado años de injusticia y ha encontrado en la paciencia su mejor arma. Se detuvo a unos pasos de ella, respirando el mismo aire cargado de historia, y la miró con una ternura que solo el tiempo y la distancia podían forjar. Sin palabras, se acercaron y sus manos se entrelazaron. No necesitaban decir nada, el silencio hablaba por ellos. En ese instante, el polvo del camino dejó de ser solo tierra. Se convirtió en el testigo silencioso de un reencuentro que desafiaba a todo lo que los había separado.
Lucía apoyó la cabeza en el pecho de Ethan, sintiendo el latido firme de un corazón que nunca la olvidó. Y él, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su alma se abriera sin miedo. Porque a veces, el amor y la venganza no caminan por caminos distintos. A veces, caminan de la mano. Y en el polvo del camino, ellos se encontraron para escribir juntos un nuevo destino. Capítulo 16. Ecos de redención. El aire fresco de la mañana se colaba por las rendijas de la vieja cabaña, mezclándose con el aroma del café recién hecho y el humo tenue de la chimenea. Santa Esperanza del Norte despertaba lentamente, pero aquel día era distinto. Había en el ambiente una calma que no era simple ausencia de ruido, sino la paz que solo llega cuando el alma empieza a sanar las heridas más profundas. Lucía despertó con el sol acariciando su rostro. Se quedó un momento contemplando la ventana, donde los rayos dorados pintaban destellos en las partículas de polvo que flotaban en el aire. En el silencio, escuchaba los latidos de su corazón, fuertes y firmes, como si quisiera marcar el ritmo de una nueva vida. Ethan dormía a su lado, con el rostro relajado, sin la sombra de la rabia ni la desesperanza. Y a sus pies, Gael todavía soñaba, ajeno a la compleja red de emociones que tejían sus padres. El camino había sido largo, lleno de batallas y sacrificios, pero también de momentos pequeños, casi invisibles, donde el amor se hacía fuerte sin ruido, donde la redención empezaba a germinar en el terreno árido de sus vidas. Desde aquella fatídica noche que cambió todo, el pueblo había pasado por muchas transformaciones. El nombre de Lucía ya no era objeto de susurros venenosos, sino de respeto y admiración. Ethan ya no era el mestizo señalado, sino un hombre con historia, digno de confianza y de un lugar propio. Pero la redención no se mide solo en justicia o en cambios externos. Se mide en la capacidad de perdonar, de dejar atrás el rencor que consume, y de construir un futuro donde el pasado no sea una cadena, sino un recuerdo que fortalece. Una mañana, mientras Lucía caminaba hacia la plaza, encontró a varios vecinos reunidos alrededor de la vieja fuente, conversando con animación. Se acercó con cautela, pero al verla, todos la saludaron con una mezcla de respeto y alegría genuina. Lucía, dijo don Ramón, el viejo herrero, con una sonrisa, gracias a ti, este pueblo vuelve a respirar. Ella sonrió, pero sintió una punzada en el pecho. Sabía que la verdadera batalla aún estaba por librarse, dentro de cada uno. Un grupo de mujeres se acercó y le ofreció flores silvestres, símbolo de renovación y esperanza. Esto es para ti, para que recuerdes que nunca estás sola. Lucía las aceptó con gratitud, consciente de que la redención también era un acto colectivo, un tejido humano que necesitaba de cada mano y de cada corazón. Esa tarde, Ethan decidió llevar a Lucía y a Gael a un lugar especial, la cueva de los ancestros, un sitio sagrado donde su madre, Chayenne, solía guiarlo cuando niño, enseñándole a escuchar el viento y a entender los secretos de la tierra. La caminata fue tranquila, con Gael adelantando alegre, corriendo entre los arbustos y saltando sobre piedras. Lucía observaba a su hijo con ternura, admirando la fuerza y la inocencia que en él coexistían. Al llegar a la cueva, Ethan encendió una pequeña hoguera y comenzó a contar historias, esas leyendas que le enseñó Chayenne, donde los espíritus de sus antepasados hablaban de valentía, justicia y amor. Aquí, dijo Ethan, señalando las paredes cubiertas de símbolos, aprendí que la sangre es solo una parte de nosotros. Lo que realmente importa es la fuerza del alma, la capacidad de levantarse, de perdonar y de amar. Lucía lo miró con emoción. Por eso estamos aquí, respondió. Para que Gael crezca con esa verdad, sin miedo ni odio. Mientras el sol caía, bañando la cueva con tonos cálidos, Lucía sintió que algo se liberaba dentro de ella. El peso de tantos años comenzaba a diluirse, dejando espacio para la esperanza. En ese silencio sagrado, rodeados de piedra y fuego, la redención no era solo un sueño. Era una realidad palpable, un eco que resonaba en cada latido. Los días siguientes transcurrieron entre trabajo, encuentros y momentos de reflexión. Lucía e Ethan comenzaron a organizar reuniones con el pueblo para reconstruir la comunidad, sanar viejas heridas y fomentar el respeto mutuo. Sabían que la justicia legal era solo un paso, la verdadera justicia estaba en el corazón de las personas. Una tarde, mientras enseñaban a Gael a montar a caballo, un hombre mayor se acercó a Ethan. Era don Felipe, un viejo vecino que había sido uno de los que más se había resistido a aceptar la presencia del mestizo. Ethan, dijo con voz pausada, he sido duro contigo, lo admito. Pero hoy veo que la fuerza no está solo en la sangre, sino en el carácter. Y ustedes nos están mostrando el camino. Ethan lo miró, con la humildad de quien sabe que la vida es una escuela de constante aprendizaje. Gracias, don Felipe.
Solo queremos que este pueblo sea un lugar para todos. Una noche, bajo un cielo despejado y estrellado, Lucía e Ethan se sentaron frente a la chimenea, tomando la mano del otro con ternura. ¿Sabes? Dijo Lucía, nunca pensé que llegaríamos aquí. Que el polvo del camino podría convertirse en tierra fértil. Ethan sonrió. Lo que parecía desierto, era solo un sueño esperando a florecer. Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, escuchando el murmullo del viento, los ecos del pasado y la promesa del futuro. Porque en ese momento, supieron que la redención no era un destino final. Era un camino que recorrerían juntos, sin miedo, con amor. Y mientras la noche envolvía Santa Esperanza del Norte, el eco de esa redención resonaba en cada corazón, en cada rincón. Era la voz de quienes han sufrido, pero se niegan a rendirse. De quienes han perdido, pero eligen volver a amar. De quienes, finalmente, entienden que la verdadera victoria no está en el pasado, sino en el acto de perdonar, de sanar, de vivir. Capítulo 17. Un pueblo que quiso olvidar. El pueblo de Santa Esperanza del Norte despertaba cada día con la misma rutina que parecía inmutable. El sol bañaba con su luz dorada las casas de adobe y madera, el canto de los pájaros rompía el silencio y la brisa traía consigo el aroma seco de la tierra y las flores silvestres. Pero bajo esa aparente calma, la memoria de años pasados se agitaba como un río subterráneo, invisible a simple vista, pero poderoso en su corriente. Lucía sabía que un pueblo que quiere olvidar está condenado a repetir sus errores. Y ella había llegado para que eso no ocurriera. Desde su regreso, todo había cambiado. Pero las cicatrices de la historia seguían abiertas, marcando a cada uno de los habitantes, creando muros invisibles entre vecinos, despertando miedos y prejuicios que el tiempo no había logrado borrar. Y, el peso del silencio. En la plaza central, bajo la sombra imponente del viejo mezquite, un grupo de ancianos se reunía cada mañana para hablar en voz baja. Sus conversaciones eran como ecos del pasado, llenas de recuerdos dolorosos, que se mezclaban con la esperanza de un futuro mejor. Algunos veían a Lucía como la salvadora que por fin había despertado al pueblo, mientras otros la miraban con recelo, temerosos de que removiera las cenizas de viejas heridas. Don Felipe, uno de los más viejos, apoyado en su bastón, decía: «No es fácil olvidar lo que pasó, pero tampoco podemos vivir condenados al rencor». Y entre los jóvenes, el aire era distinto. Gael y sus amigos corrían por las calles, despreocupados, riendo, construyendo un presente donde las viejas disputas parecían lejanas, casi irreales. Pero la verdad era que el pasado todavía se colaba en sus juegos, en las miradas que a veces lanzaban a quienes aún no aceptaban el cambio. Lucía observaba todo con ojos atentos. Sabía que el proceso sería largo y difícil, que no bastaba con justicia legal, que lo más duro era sanar el alma colectiva. 2. La decisión de enfrentar la verdad. Una tarde, Lucía convocó a una reunión en la antigua iglesia del pueblo, un edificio que había sido testigo de muchos secretos y silencios. Invitó a todos, vecinos, autoridades, hombres y mujeres de todas las edades. El día de la reunión, la iglesia se llenó hasta el último banco. Había rostros tensos, algunos con lágrimas contenidas, otros con expresiones de duda y miedo. Pero todos estaban ahí, porque sabían que era momento de hablar. Lucía se puso de pie frente al altar, con la voz clara y firme, y dijo: «Sé que muchos han querido olvidar, que han preferido cerrar los ojos para no ver el dolor. Pero el silencio es el refugio de las injusticias. Y si queremos un futuro diferente, debemos enfrentar la verdad, por difícil que sea». Contó la historia del pueblo, la suya propia, la de Ethan, la de Gael. Habló de heridas, de traiciones, de la lucha por recuperar la dignidad y la tierra. Pero también habló de esperanza, de perdón, de amor. Sus palabras fueron como un viento que barría la iglesia, despertando a los corazones dormidos. Cuando terminó, hubo un silencio largo, profundo. Luego, uno a uno, comenzaron a levantarse vecinos, compartiendo sus propias historias, sus miedos y deseos. Una mujer mayor, con voz temblorosa, confesó: «He guardado resentimiento durante años. Pero hoy entiendo que ese resentimiento solo me hizo daño a mí». Un joven se levantó y dijo: «Quiero ser parte del cambio. Quiero que este pueblo sea un lugar donde todos podamos vivir en paz». La reunión se convirtió en un acto de sanación colectiva, donde cada palabra, cada lágrima, era un paso hacia la redención. 3. El renacer del pueblo. Con la fuerza de aquella reunión, comenzaron a surgir iniciativas para transformar Santa Esperanza del Norte. Se organizaron talleres para jóvenes y adultos, donde se enseñaban oficios y se fomentaba la cultura local.
Se restauraron las plazas y se plantaron árboles, símbolo de vida y renovación. Lucía y Ethan, con Gael a su lado, participaron activamente, no solo como líderes, sino como parte de la comunidad. Los niños aprendían a leer y escribir en la pequeña escuela, mientras las mujeres se reunían para compartir saberes ancestrales y proyectos para mejorar el bienestar común. Los hombres comenzaron a colaborar en la reparación de caminos y en la recuperación de tierras comunales, trabajando juntos como nunca antes. Poco a poco, el pueblo empezó a cambiar. Las viejas heridas no desaparecieron, pero dejaron de ser obstáculos insalvables para convertirse en lecciones que fortalecían el tejido social. 4. La reconciliación y el perdón. No todo fue fácil. Hubo resistencias, tensiones y conflictos. Pero el diálogo constante y la voluntad de cambiar hicieron que muchas disputas se resolvieran. Lucía e Ethan promovieron encuentros entre familias que habían estado enemistadas por generaciones. En esas reuniones, se compartían historias, se escuchaban penas, y se buscaba construir puentes donde antes solo había muros. Un día, en una de esas reuniones, don Ramón, el viejo herrero que una vez había dudado de Ethan, se levantó y dijo con voz firme: «Hoy puedo decir que he aprendido a ver al hombre y no solo al mestizo. Que la sangre no determina el valor de un ser humano». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas. El perdón comenzó a florecer en los corazones, como un brote tierno que se abre paso entre las rocas. La nueva generación. Gael crecía en ese ambiente de esperanza y esfuerzo. Aprendía a cabalgar, a leer, a respetar la tierra y a sus vecinos. Era la prueba viviente de que el cambio era posible. Un día, en la escuela, la maestra le preguntó: «Gael, ¿qué quieres ser cuando seas grande?». Él respondió sin dudar: «Quiero ser un hombre que ayude a su pueblo a ser fuerte y justo». Y en esa respuesta estaba la semilla de un futuro mejor. Vi la tierra que une. La restitución de las tierras permitió que muchas familias retomaran sus cultivos y ganadería, recuperando la autosuficiencia y el sentido de pertenencia. Lucía e Ethan organizaron ferias agrícolas y mercados locales, donde se vendían productos con orgullo y se compartían tradiciones. El polvo del camino dejó de ser un símbolo de abandono para convertirse en el escenario donde se tejían nuevas historias de lucha y triunfo. 7. La historia que nunca se olvida. A pesar de los avances, Lucía sabía que la historia debía ser contada para no repetirse. Por eso, junto a Ethan y algunos vecinos, comenzaron a documentar las vivencias del pueblo, grabando testimonios, recopilando fotografías y escribiendo relatos. Era un acto de memoria y justicia, una forma de honrar a quienes habían sufrido y de educar a las nuevas generaciones. 8. La fuerza del amor y la comunidad. La redención de Santa Esperanza del Norte fue posible gracias al amor y al compromiso de quienes decidieron no rendirse. Lucía e Ethan comprendieron que el verdadero poder estaba en la unión, en la verdad y en la voluntad de sanar. Cada abrazo, cada sonrisa, cada mano tendida era un acto de valentía y esperanza. 9. El futuro que se construye. Con el paso del tiempo, Santa Esperanza del Norte dejó de ser un pueblo marcado por el dolor para convertirse en un ejemplo de resiliencia y transformación. La tierra, bañada por el sol y el sudor de su gente, floreció con fuerza. Y en ese florecer, Lucía, Ethan y Gael encontraron no solo un hogar, sino un legado. Porque un pueblo que quiso olvidar, al final, decidió recordar con amor. Y en ese amor, encontró su redención. Capítulo 18. El silencio que grita. El sol se deslizaba lento hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras Santa Esperanza del Norte se preparaba para la quietud de la noche. Pero en el aire, a pesar del aparente silencio, se escuchaba un grito sordo. Un grito que no venía de voces levantadas, sino del silencio que se prolonga demasiado, del vacío que aprieta el pecho y duele sin palabras. Lucía caminaba sola por el sendero que bordeaba el río, con la mirada perdida en el reflejo del agua oscura. Desde hacía días, ese silencio se había convertido en una presencia que la seguía, un eco que resonaba en cada rincón de su alma. La ausencia de Ethan, por causas que ella aún no comprendía del todo, la había dejado frente a un abismo invisible, un espacio donde el amor se diluía en la incertidumbre y el miedo a perderlo. Gael estaba con la abuela, pero para Lucía, la casa se sentía vacía, como si las paredes susurraran recuerdos que no podían llenar. Y el peso del silencio. El silencio no era solo la falta de palabras. Era la ausencia de respuestas, la incertidumbre que carcome, la espera sin certeza. Lucía sentía como cada minuto se estiraba, convirtiéndose en una eternidad que la atrapaba. Recordaba las últimas palabras que intercambiaron, las promesas que quedaron suspendidas, y ese instante donde el tiempo pareció detenerse. Porque Ethan había partido sin explicación.
porque su ausencia hablaba más fuerte que 1000 gritos. El silencio era un grito que exigía ser escuchado, pero que también amenazaba con destruir. 2. Los sueños que no cesan. Aquella noche, Lucía soñó con la figura de Ethan, envuelta en sombras y luz. Lo veía caminar por un desierto de polvo y fuego, con el rostro marcado por la fatiga y la determinación. En el sueño, él le hablaba sin palabras, solo con la mirada. Y ella sentía un llamado profundo, una urgencia que la despertaba sudando, con el corazón desbocado. Los sueños se repitieron durante días, como mensajes que el alma intenta descifrar. Lucía comprendió que debía encontrar la manera de romper ese silencio que los separaba, antes de que la distancia fuera irreversible. 3. El encuentro inesperado. Un día, mientras buscaba respuestas en el pueblo, Lucía se cruzó con don Amado, el viejo artesano del cuero, hombre sabio y silencioso que siempre había estado cerca de Ethan. He oído rumores, le dijo don Amado, con voz grave. Tu hombre anda lejos, enfrentando sus demonios. Lucía bajó la mirada. No sé dónde está ni por qué se fue. El anciano la miró con comprensión. A veces, el camino del hombre es recorrer el desierto solo para encontrar la paz. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Esperar, con el corazón abierto. Porque el silencio no siempre es ausencia. A veces es el espacio donde el alma se prepara para volver. 4. La búsqueda de la verdad. Decidida a no dejarse consumir por la incertidumbre, Lucía comenzó a indagar entre los vecinos, recorriendo caminos y recuerdos. En la posada del pueblo, habló con Matías, un joven que había visto a Ethan partir hacia las montañas con la intención de enfrentar viejos fantasmas. Dicen que fue a buscar algo que había perdido, comentó Matías. Que necesitaba encontrar la verdad para poder regresar. Lucía sintió un resquicio de esperanza. ¿Dónde exactamente? En la cueva del río. Un lugar sagrado para su madre. El viaje hacia el silencio. Con Gael a su lado, Lucía emprendió el camino hacia la cueva del río. La caminata fue larga y exigente, pero cada paso la acercaba no solo a un lugar físico, sino a la posibilidad de cerrar heridas abiertas. Al llegar, la cueva parecía un santuario suspendido en el tiempo, cubierto de símbolos y sombras. Lucía entró con respeto y silencio, sintiendo que el lugar guardaba secretos antiguos, respuestas que solo el alma podía escuchar. Allí, en la penumbra, encontró una carta escrita por Ethan, que hablaba de su lucha interna, de su miedo, pero también de su amor inquebrantable por ella y por Gael. El mensaje oculto. La carta era un puente entre dos almas separadas por el miedo y el silencio. Ethan confesaba su necesidad de enfrentar el pasado para poder volver renovado, limpio de resentimientos y dudas. Lucía, decía, mi silencio no es abandono, sino preparación. Estoy luchando contra mis sombras para regresar a ti con el corazón libre y la alma en paz. Las lágrimas de Lucía rodaron silenciosas. Por fin, entendía que el silencio de Ethan no era distancia, sino el grito de un hombre que necesitaba tiempo para sanar. 7. La fuerza del reencuentro. Con renovada esperanza, Lucía esperó el regreso de Ethan. Cada día que pasaba era una prueba de paciencia, pero también de amor. Finalmente, una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, vio una figura acercarse por el sendero. Era él, cansado, marcado por la batalla interna, pero con los ojos brillantes y la sonrisa que ella tanto extrañaba. El reencuentro fue silencioso al principio. Solo se abrazaron con la fuerza de quien sabe que el tiempo y la distancia no pudieron borrar lo esencial. 8. La sanación del alma. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Lucía e Ethan compartieron sus miedos, sus heridas y sus esperanzas. Hablaron sin prisa, con la sinceridad que solo el amor verdadero puede sostener. El silencio que antes los separaba se convirtió en un espacio de encuentro, donde las palabras fluían libres y sanadoras. Gael, dormido en la habitación contigua, soñaba tranquilo, sin saber que sus padres estaban escribiendo un nuevo capítulo de su historia. 9. La promesa renovada. Al amanecer, Ethan tomó la mano de Lucía y con voz firme le dijo: no importa cuánto tiempo dure el silencio, siempre volveré a ti. Porque tú eres mi hogar, mi verdad, mi fuerza. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Y yo esperaré siempre. Porque el amor es más fuerte que cualquier distancia o miedo. El futuro que empieza. Santa Esperanza del Norte despertó con un nuevo brillo. Porque en el corazón de Lucía e Ethan, el silencio ya no gritaba. Había encontrado su voz. Y con ella, el camino hacia la redención, el perdón y el amor verdadero. Capítulo 19. Voces del pasado, sombras del presente. La brisa mañanera acariciaba los campos secos de Santa Esperanza del Norte,
llevando consigo el aroma a tierra fresca y a recuerdos que nunca mueren. La vida en el pueblo había cambiado desde la llegada de Lucía, Ethan y Gael, pero en el silencio de algunos rincones se escuchaban voces que el tiempo no había logrado silenciar. Lucía se encontraba en la plaza central, observando cómo el sol comenzaba a elevarse y bañaba con su luz dorada las calles de tierra y las fachadas gastadas. Sentía una mezcla de orgullo y melancolía. El pueblo había renacido de las cenizas, pero las sombras del pasado aún se asomaban en los rincones oscuros de la memoria colectiva. Mientras caminaba, recordó las historias que su madre le contaba cuando era niña, relatos de guerreros, de luchas, de amor y traición. Historias que habían marcado el alma de aquel lugar, y que ahora ella debía ayudar a sanar para que las nuevas generaciones pudieran crecer libres. Y ecos de antiguos susurros. Aquella mañana, Lucía decidió visitar la vieja biblioteca del pueblo, un pequeño refugio de madera y polvo donde se conservaban los archivos y documentos históricos. Quería investigar más sobre las raíces de Santa Esperanza del Norte, para entender mejor la tierra que estaba reclamando y las historias que aún resonaban en sus calles. Al entrar, el silencio la envolvió. El aroma a papel viejo y madera antigua era un perfume cargado de secretos. En la penumbra, encontró un libro de crónicas, donde se relataban hechos, personajes y leyendas que habían quedado olvidados. Mientras leía, descubrió relatos de antiguas batallas entre comunidades, de pactos rotos, de hombres y mujeres que habían dado todo por proteger su tierra y su gente. Entendió que la historia del pueblo era un tejido de luz y sombra, de amor y de venganza. La sombra que nunca se fue. Al salir de la biblioteca, Lucía sintió una presencia detrás de ella. Se giró y encontró a don Ramón, el viejo herrero, cuyos ojos reflejaban la sabiduría de los años y el peso de las experiencias vividas. No todo en la historia está escrito, muchacha, dijo con voz pausada. Hay voces que no se escuchan, sombras que no se ven, pero que marcan el presente. Lucía lo miró con atención. ¿De qué hablas, don Ramón? Él suspiró. De secretos enterrados, de rencores que aún viven, y de heridas que solo el tiempo y el perdón pueden sanar. 3. El encuentro con el pasado. Esa tarde, Lucía fue a la casa de los Morales, una familia que había vivido en el pueblo desde hacía generaciones. Allí, habló con doña Elisa, una anciana que conocía las historias no contadas, las que se susurraban en las noches y que pocos se atrevían a recordar. Doña Elisa le habló de una traición que había marcado al pueblo décadas atrás, de un hombre que, por ambición y miedo, había sembrado discordia y dolor. Un hombre cuyo nombre aún generaba temor y resentimiento. Es la historia que todos quieren olvidar, dijo Elisa, pero que sigue viva en las sombras. Lucía escuchó atentamente, comprendiendo que para sanar el presente, debía enfrentar las voces del pasado. 4. El peso de la verdad. De regreso en casa, Lucía compartió con Ethan lo que había descubierto. La historia de aquel hombre, que había dividido al pueblo, resonaba con ecos de la injusticia que ellos mismos habían enfrentado. Ethan la tomó de la mano. La verdad es dura, dijo, pero es la única forma de liberarnos. Juntos decidieron que era momento de contar esa historia, de enfrentar las sombras para que la luz pudiera entrar sin miedo. La reunión decisiva. Convocaron a una asamblea en la plaza, invitando a todos los vecinos a escuchar y compartir. Lucía e Ethan comenzaron a relatar la historia que habían descubierto, mezclando documentos, testimonios y relatos orales. Al principio, hubo murmullos y miradas desconfiadas. Algunos preferían seguir en la comodidad del olvido. Pero poco a poco, la verdad fue abriendo caminos en los corazones, mostrando que solo enfrentándola podrían sanar. La asamblea terminó con un compromiso colectivo: recordar para no repetir, perdonar para avanzar, y construir juntos un futuro sin sombras que los atenacen. Vi la fuerza de la comunidad. Con renovada energía, el pueblo comenzó a organizar actividades culturales y educativas que promovieran la memoria histórica y la reconciliación. Se fundaron talleres de narración oral, donde los mayores compartían sus experiencias con los jóvenes. Se realizaron limpiezas en los sitios sagrados y se plantaron árboles en memoria de quienes habían luchado por la tierra. Lucía e Ethan, junto a Gael, se convirtieron en líderes y guardianes de esa nueva etapa, inspirando a todos con su ejemplo de amor, justicia y perseverancia. 7. La batalla interna. Pero la lucha no era solo externa. En el interior de cada uno, el pasado seguía susurrando dudas, miedos y heridas no sanadas. Lucía enfrentaba noches de insomnio, donde las voces del pasado la llamaban y el silencio del presente pesaba. Se cuestionaba si su lucha valdría la pena, si el amor podría vencer las sombras que acechaban. Ethan la sostenía en esos momentos, recordándole que la verdadera batalla es con uno mismo,
y que solo desde la aceptación y el perdón se puede encontrar la paz. 8. El renacer del alma. Poco a poco, con el apoyo de la comunidad y el amor de su familia, Lucía comenzó a sanar esas heridas profundas. Encontró en la oración, en la naturaleza y en los rituales ancestrales la fuerza para transformar el dolor en esperanza. Comprendió que su historia no era solo suya, sino la de un pueblo que había resistido y que merecía renacer. 9. El legado que permanece. Años después, Santa Esperanza del Norte se convirtió en un lugar donde la memoria y el presente convivían en armonía. Los niños crecían escuchando las historias de sus ancestros, aprendiendo a respetar la tierra y a valorar la justicia. Las sombras del pasado ya no asustaban, porque la luz del amor y la verdad las había disipado. Lucía, Ethan y Gael habían sembrado más que esperanza. Habían creado un legado de redención y unidad. La última promesa. En una noche tranquila, bajo el cielo estrellado, Lucía miró a su familia y susurró: «Aquí estamos. No solo como sobrevivientes, sino como guardianes de la historia que no se olvida, y del futuro que construimos con amor». Ethan la abrazó, y Gael sonrió, sintiendo en ese abrazo la fuerza de un pueblo que aprendió a escuchar las voces del pasado para no dejar que sus sombras controlaran el presente. Porque en Santa Esperanza del Norte, el amor siempre encuentra la manera de sanar. Capítulo 20. Donde el río calla. El sol agonizaba tras las montañas, pintando el cielo de un rojo intenso que parecía incendiar el horizonte. En Santa Esperanza del Norte, la tarde se desvanecía en un silencio solemne, como si la tierra misma contuviera el aliento ante la llegada de una noche que prometía ser diferente. Una noche en la que el pasado y el presente se encontrarían, y en ese encuentro, el destino se escribiría con sangre, fuego y amor. Lucía caminaba despacio por el sendero que bordeaba el río, sintiendo bajo sus botas el polvo que había sido testigo de tantas historias, de dolor, de lucha, de traiciones y también de esperanzas. Era un polvo cargado de memoria, de secretos que el río guardaba celosamente en sus aguas tranquilas, aguas que parecían callar pero que hablaban en susurros para quien supiera escuchar. En el fondo de su alma, Lucía sabía que ese río no solo guardaba historias de antaño, sino que era un espejo de su propia vida, silencioso, profundo, y capaz de arrastrar consigo las heridas más profundas para, algún día, limpiar y renovar. Y el regreso a la raíz. Después de años de batallas, de huidas y regresos, de heridas abiertas y sanaciones a medias, Lucía había decidido volver a ese lugar donde todo comenzó. No solo para enfrentar sus fantasmas, sino para encontrar en la raíz de su historia la fuerza para dar el siguiente paso. La tierra donde nació era un terreno difícil, marcado por la mezcla de culturas y dolores, donde la sangre de su madre blanca y su padre apache se entrelazaba con la tierra roja y seca. Allí, en la frontera entre dos mundos, se había forjado su identidad y la de su hijo Gael, un niño que ya no era solo sangre mestiza, sino símbolo de resistencia y futuro. 2. El encuentro con la sombra. Al llegar a la orilla del río, Lucía se encontró con una figura que parecía haber emergido de las mismas aguas. Elías, el hombre que durante años había sido sombra y aliado, enemigo y amigo, y que ahora estaba allí, firme como una roca. El encuentro no fue fácil. Las palabras entre ellos eran pesadas, cargadas de recuerdos y de silencios no resueltos. «No esperaba verte aquí», dijo Elías con voz ronca. «No esperaba encontrarte en este lugar», respondió Lucía, sin apartar la mirada del río. Ambos sabían que el pasado que compartían era una mezcla de amor y venganza, de lealtad y traición. Un pasado que no podía ser olvidado, y que necesitaba ser enfrentado para que la paz llegara. 3. El río que todo escucha. El murmullo del agua parecía envolverlos en un halo de misterio y verdad. Lucía habló con la voz cargada de emoción. «Este río ha escuchado nuestros secretos, nuestras lágrimas, nuestros gritos mudos. Aquí se han perdido y encontrado muchas almas». Elías asintió. «Y aquí también se puede encontrar la redención, si se está dispuesto a escuchar y a soltar». El silencio entre ellos era denso, pero necesario. Porque a veces, el silencio es más elocuente que las palabras. 4. La promesa rota. Recordaron la promesa que una vez hicieron, bajo aquel cielo estrellado, cuando todo parecía posible y el mundo era joven. Promesas de amor eterno, de justicia y de lucha. Pero las promesas se rompieron, como ramas secas que no soportan el peso de la tormenta. «¿Dónde nos equivocamos?», preguntó Lucía, con la voz quebrada. «No fue un error», respondió Elías. «Fue el destino que nos puso a prueba, para enseñarnos que no todo es blanco o negro». El peso de la venganza. La venganza había sido un fuego que consumió mucho, pero que también les dio la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, entendieron que el fuego, si no se controla,
Destruye todo a su paso. Lucía confesó. He cargado con ese peso demasiado tiempo. Pero ya no quiero que nuestro amor sea una cadena. Elías la miró con ternura y tristeza. Yo también quiero soltar esa carga. Pero para hacerlo, debemos enfrentar la verdad completa, sin miedo. Vi la revelación de Gael. Gael, que había seguido a Lucía desde la distancia, se acercó y habló con la sinceridad de la juventud. No quiero que la historia nos destruya. Quiero que nos enseñe a ser mejores. Sus palabras fueron como un bálsamo que calmó las tensiones y abrió el camino para un diálogo sincero. 7. La limpieza del alma. Juntos decidieron realizar un ritual ancestral, para limpiar las heridas del pasado y pedir permiso a la tierra y al río para seguir adelante. Encendieron una hoguera, ofrecieron flores y susurraron plegarias, mientras el fuego danzaba y el río cantaba. Lucía sintió que en ese momento, el río que calla, escuchaba y sanaba. 8. La reconciliación. El encuentro en la orilla del río marcó un antes y un después. Lucía y Elías, con Gael a su lado, sellaron un pacto de perdón y respeto, entendiendo que la verdadera fuerza está en la unión y no en la división. 9. La tierra que los llama. El llamado de la tierra era fuerte. Santa Esperanza del Norte necesitaba que sus hijos dejaran de luchar entre ellos para ser verdaderos guardianes de su legado. Lucía decidió quedarse, no solo para proteger a su familia, sino para ser la voz de un pueblo que merecía justicia y amor. El futuro que nace donde el río calla. La noche cayó lentamente, cubriendo la tierra con su manto oscuro y estrellado. Lucía, Ethan y Gael caminaron juntos a la orilla del río, sintiendo que ese lugar silencioso era testigo de una nueva era. Porque a veces, donde el río calla, el alma habla más fuerte. Y en ese silencio, nace la esperanza. Capítulo 21. Voces entre las sombras. La luna llena iluminaba el cielo de Santa Esperanza del Norte con un brillo frío y plateado, bañando las calles polvorientas y las casas de adobe en una luz espectral. La quietud de la noche parecía un manto que cubría los secretos y las heridas no sanadas de aquel pueblo antiguo, donde el viento susurraba entre los árboles y las sombras danzaban al ritmo de historias que se resistían a morir. Lucía caminaba sola por el sendero que bordeaba el viejo cementerio, sus pasos resonando contra la tierra seca y las piedras, mientras sus pensamientos viajaban hacia los ecos de voces pasadas que aún se colaban en su presente. En el silencio profundo, podía sentir que el pasado no había terminado de hablar, que las sombras aún tenían mucho que contar. Su alma estaba en un punto de inflexión, desgarrada entre el peso de lo vivido y la esperanza de lo que estaba por venir. Con cada paso, se preguntaba si la verdad podría alguna vez liberar al pueblo y a ella misma de la carga que los unía. Y el peso de las sombras. Los fantasmas de la historia no son siempre espectros visibles. A veces, son las miradas esquivas, las palabras no dichas, los silencios llenos de culpa. Lucía sabía que, aunque la justicia había comenzado a fluir, aún quedaban heridas invisibles, cicatrices profundas que el tiempo no había logrado sanar. El cementerio, con sus cruces gastadas y sus tumbas olvidadas, era el espejo de esas sombras. Allí yacían aquellos que habían luchado y caído, pero también aquellos que vivían en el recuerdo de quienes aún los amaban. Mientras contemplaba las lápidas, Lucía sintió que cada nombre era una historia que debía ser escuchada, una voz que pedía justicia y memoria. 2. Encuentro con don Felipe. De repente, una figura emergió de entre las sombras. Era don Felipe, el anciano del pueblo, hombre sabio y guardián de muchas verdades. No puedes olvidar a quienes nos precedieron, le dijo con voz firme pero amable. Ellos son las raíces que sostienen este árbol, aunque el viento intente derribarlo. Lucía asintió, conmovida. Pero a veces esas raíces duelen, respondió. ¿Cómo sanarlas sin arrancarlas? Don Felipe sonrió con tristeza. No se arrancan, se cuidan. Se riegan con amor, con memoria y con perdón. 3. Los susurros del pasado. Esa noche, Lucía regresó a casa con el corazón pesado, pero decidido. Sabía que para sanar el pueblo y su alma, debía escuchar esas voces que se escondían en las sombras. Recordó las historias de su madre, las leyendas de su padre, las luchas de Ethan y las esperanzas de Gael. Todo formaba un tejido que era a la vez frágil y fuerte, un puente entre generaciones. Se sentó a escribir, intentando darle voz a esas sombras, para que no fueran solo ecos mudos, sino lecciones vivas. 4. La reunión del amanecer. Al día siguiente, convocó a los vecinos a una reunión al amanecer, en la plaza central. Quería que todos compartieran sus historias, sus dolores y sus sueños. La plaza se llenó de rostros cansados, pero atentos. Había quienes temían abrir viejas heridas, y quienes ansiaban liberarse de ellas. Uno a uno,
Comenzaron a hablar. Historias de pérdida, de amor prohibido, de injusticias y de valentía. Historias que antes solo existían en susurros y miradas cómplices, ahora cobraban vida en palabras que tejían una nueva esperanza. El poder de la verdad compartida. Lucía escuchaba con el corazón abierto, comprendiendo que la verdad compartida tiene un poder sanador que trasciende el tiempo. Un niño pequeño preguntó, ¿por qué nos hicieron tanto daño? Una mujer mayor respondió, porque tenía miedo. Miedo de lo diferente, de la fuerza de nuestro amor, de nuestra unión. Las lágrimas comenzaron a rodar por muchos rostros, pero también surgió una sonrisa tímida, como un sol que asoma entre las nubes. La ceremonia de la luz. Para sellar aquel encuentro, decidieron realizar una ceremonia de la luz al caer la noche. Cada vecino llevó una vela, símbolo de su voluntad de iluminar las sombras y caminar hacia un futuro mejor. Lucía y Ethan, junto a Gael, encabezaron la procesión que recorrió las calles, llevando luz a cada rincón oscuro. Las velas eran pequeñas, pero juntas formaban un río de fuego que atravesaba el pueblo, uniendo corazones y almas en un acto de redención colectiva. 7. La promesa en la oscuridad. En la plaza, bajo las estrellas, Lucía tomó la palabra. Esta luz no solo ilumina la noche, ilumina nuestro camino. Nos recuerda que, aunque el pasado sea oscuro, juntos podemos encontrar la claridad. Ethan la tomó de la mano y agregó, y que ninguna sombra es tan fuerte como la voluntad de un pueblo que decide sanar. Gael, con sus ojos brillantes, sostuvo la mano de su madre y del padre, sintiendo la fuerza de aquel momento. 8. El despertar de la esperanza. Los días que siguieron estuvieron marcados por un despertar. Las heridas no desaparecieron, pero el dolor comenzó a transformarse en comprensión. Las viejas rencillas dieron paso a diálogos, las murmuraciones se convirtieron en conversaciones, y el miedo se disipó frente al coraje de quienes decidieron amar y perdonar. Lucía sintió que el pueblo comenzaba a renacer, como un ave que se levanta de las cenizas. 9. El legado que perdura. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en la batalla ni en la venganza, sino en la capacidad de escuchar, de reconocer, de integrar. Las voces del pasado, antes temidas, ahora eran guardianas del presente, recordatorios constantes de que solo desde la verdad se construye el futuro. Lucía, Ethan y Gael se comprometieron a preservar ese legado, para que nadie olvidara lo que había costado llegar hasta allí. El camino hacia la luz. Una noche, mientras la luna iluminaba el río que cruzaba el pueblo, Lucía miró a su familia y susurró. No importa cuán profundas sean las sombras, siempre habrá luz que las atraviese. Ethan la abrazó, y Gael sonrió, consciente de que juntos caminarían siempre hacia esa luz. Porque en Santa Esperanza del Norte, las voces entre las sombras ya no callaban. Cantaban.